Marvel. One Punch Man construyó una asociación de héroes. Capítulo 31. ¡Qué estupidez! Solo actuará con imprudencia. No sé por qué me vas a dejar salvarlo. Norman, que regresó al laboratorio, le lanzó la cabeza de Connors a Kinos, que estaba esperando. En cierto modo, nos sirve de algo. Por cierto, ¿cómo funcionaba el planeador diabólico de esta generación? Mientras que nos observaba fijamente a Connors, no olvidó preguntarle a Norman, quien descendió del planeador demoníaco. Rápido, esos dos Spider-Man no pueden tocarme. La bomba calabaza fue casi poderosa, y cuando Kim fue bombardeado, descubrí que aún tenía señales de vida. Norman respondió con una mirada seria. Un momento después, añadió. Esta vez el asunto es demasiado grave. Me temo que la organización oficial ya nos tiene en la mira. Tenemos que cambiar de lugar. ¿Organización oficial? Mientras se completa el plan Asura, nada de esto es un problema. La premisa es mantener un perfil bajo hasta que esté hecho. Todo debe ser guardado y debemos ocultar nuestro rastro. Mientras hablaba, Kinos levantó la mano e inyectó a Connors otra poción G4-2. En el momento de la inyección, Connors, a quien solo le quedaba una cabeza, comenzó a regenerarse rápidamente. Connors, que originalmente era como agua estancada, inmediatamente sintió una pequeña ola. Hablando de plan Asura, ¿cuánto has avanzado? Mejor no me digas que aún no hay progreso. Me prometiste que curarías mi enfermedad genética cuando el plan dio señales. Los ojos de Norman brillaron de insatisfacción. Había confiado incondicionalmente en Kinos durante tantos días. Por la prosperidad de su familia, no dudó en arriesgarlo todo. Pero las cosas han llegado a tal punto que la paciencia siempre se acaba algún día. No soy un mentiroso, no he olvidado tu petición. Kinos tenía una expresión inexpresiva y, al terminar, le entregó una poción a Norman. Es solo que Norman no es tan directo como Connors, y cuando tomó la poción, inmediatamente se dio la vuelta y la puso en el instrumento para estudiarla con atención. Si se convirtiera en un monstruo, preferiría morir. Mejor que no tengas piratas en esta poción, dijo Norman con solemnidad mientras operaba el instrumento. Claro que no. No he olvidado tu identidad. Que yo sepa. Tú también eras científico. Ahora también. Al oír las palabras de Kinos, Norman añadió. Con la experiencia de Connors, el proceso de investigación de Norman es extremadamente serio. Cuando comprobó que esta poción cumplía con los requisitos de seguridad, asintió con la cabeza hacia Kinos, que estaba a un lado. No olvides mejorar el planeador demonio otra vez, Kim es un gran problema. Kim. Tengo 1000 maneras de hacerlo desaparecer de este mundo. Pero también puede ser el mejor sujeto de experimentación. Un cigarrillo se encendió entre los dedos de Kinos. A través de las lentes, había una mirada expectante en sus ojos. Norman, sin embargo, sintió un profundo desdén. Un científico tan loco como este, si tiene la oportunidad, no quiere volver a tener nada que ver con la otra parte. Es una lástima que ahora sean saltamontes en una cuerda, y no puedan deshacerse de la relación en poco tiempo. Eso espero. Norman guardó la poción que le había dado Kinos y se preparó iba a inyectarse esta poción esta noche, junto con su hijo Harry. A las 4 de la mañana, sonó la campana de la policía de Nueva York, y la policía de toda la ciudad estaba conmocionada por este incidente. Dudi, quien se deshizo de Peter y los dos, cerró lentamente la puerta de su casa. Luego encendió la luz de la pequeña casa de alquiler y se sentó en la cama. Mirando a Dudi, iluminado por el sol, no sintió ni rastro de sueño, y estaba a punto de sacar a un miembro del gremio de héroes, lo que lo emocionó un poco. Una noche de lucha, todos en este sorteo. Sin esperar demasiado, Dudi, quien abrió el panel, apretó los puños, emocionado y complicado a la vez. Si tienes suerte esta vez, será mucho más fácil lidiar con Kinos la próxima vez. Saca miembros del gremio de héroes, dijo Dudimo. En un instante, el sistema también respondió. Consumo de calificación exitoso. Felicidades por sacar a la clase S. Héroes. Lien Grove. Héroes de clase S. ¿De verdad va a despegar? Al oír el aviso del sistema, los ojos de Dudi se iluminaron. Esto si saca un Bangu y le pide que aprenda el puño de roca aplastante de agua fluyente. Combinado con su propio poder para lanzar el puño asesino del dragón Hyaoya, ¿no es fácil vencer a Kinos? O destruir un motor, explotar, conseguir un conjunto de mechas y, directamente, ahogarse para hacer una fortuna. No es imposible aplastar a Stark Technologies. En otras palabras, mientras no destruyas al rey de los desperdicios de hierro, todo es aceptable. Butch. Justo cuando Dudi lo pensaba, una deslumbrante columna de luz apareció en su habitación. Esto hizo que la pequeña habitación, que ya estaba iluminada, de repente dejara a la gente sin poder abrir los ojos. ¿Ya empezaste? Al ver la repentina aparición de la columna de luz, Dudi se cubrió los ojos instintivamente con la mano. Con anticipación, Dudi abrió un poco los dedos. Rendija, esperando que el sistema lo sorprendiera esta vez. Zumbido. La luz brillante emitida por el pilar de luz parece reducirse. Vi que en la periferia del pilar de luz, algunos componentes mecánicos estaban expuestos. ¿Ranura? No sería realmente un conductor, ¿verdad?
Al ver esta apariencia mecánica, Dudy se regocijó en secreto. Al menos esta vez, el sistema no se dejó sufrir e invocó a un rey. Aviones. La columna de luz se debilitó aún más, viendo cómo el velo se levantaba poco a poco. Lo que queda al descubierto es un brazo robótico completo. Ahora, Dudy lo comprendió en su corazón. Este es definitivamente el caballero conductor. Pero esta emoción no duró mucho, y pronto fue reemplazada por la duda. Porque Dudy vio un atisbo de cabello amarillo. ¿Cabello amarillo? ¿Cuándo se tiñó el cabello el conductor? ¿Ahora incluso los que se transforman mecánicamente se han sumado a la tendencia? Murmuró Dudy para sí mismo. Sin embargo, la siguiente escena lo dejó repentinamente indefenso y sin palabras. Rumble. La columna de luz se disipa. Frente a Dudy había un hombre de cabello amarillo con esclerótica negra y ojos amarillos. El forro blanco y los jeans hicieron que Dudy reconociera al héroe al instante. La clase S era de 16 bits, luego mejorada a 14 bits. Genos leyendas. Bien. Al ver a Genos, que observaba a su alrededor, la expectativa en el corazón de Dudy se desplomó. Comparado con el impulso capaz de matar al nivel tigre y al bicho raro nivel dragón, Genos es obviamente mucho más débil. Sin embargo, esto no es nada, es un héroe de clase S. No es problema enfrentarse a un oponente como un hombre lagarto. Pista. Dado que el personaje es invocado desde otro mundo. Así que el personaje invocado perderá parte de su memoria. El personaje ignorará algunas cosas automáticamente. Atención. El primer título que le digas se convertirá en tu identidad ante sus ojos. Por ejemplo, maestros, amigos, familiares. Al oír la indicación del sistema, Dudy asintió pensativo. Se acercó a Genos y le dijo, de ahora en adelante puedes llamarme maestro. Capítulo 32. Toc, toc. Al amanecer, llamaron a la puerta de la casa de Dudy. En ese momento, Dudy dormía profundamente, pero la puerta se entreabrió inesperadamente. Nick y Coulson, que estaban frente a la puerta, vieron que alguien la abría y estaban listos para empujarla y entrar. Inesperadamente, la persona que apareció detrás de la puerta no era Dudy. Coulson, ¿estás seguro de que esto es aquí? Al ver aparecer frente a él una cara descarada con brazos de metal, Nick preguntó con una mirada extraña. No debería haber ningún error, la dirección que Peter dijo es aquí, respondió Coulson con firmeza. Dime a qué te refieres. Genos, quien abrió la puerta, vio a la otra persona decir esto frente a él, y su tono era bastante serio. Somos servidores públicos y queremos hablar a solas con Dudy. Por favor, apártate. Nick escuchó el tono hostil de la otra persona y no le dio una buena impresión a Genos. Mira. Tras revelar sus credenciales, empujó a Genos para entrar. Inesperadamente, este comportamiento despertó la vigilancia de Genos. Vi que uno de sus codos impactó el cuerpo de Nick como un rayo. Entonces se giró y quiso sujetar a Nick, pero el cañón de palma en su palma se cargó al instante, apuntando directamente a Coulson, quien estaba a punto de sacar un arma y disparar. Pistolero, no identificado. Ser reconocido como peligroso puede ser eliminado. Los ojos amarillos de Genos ya estaban fijos en Coulson. Su rápido ataque realmente sorprendió a Nick. Demasiado rápido. Incluso siendo un agente de nivel 10, Nick no pudo reaccionar en absoluto. Y el poder es asombroso. Este es el brazo mecánico que se sostiene alrededor del cuello, y por mucha fuerza que Nick ejerza, no puede liberarse. ¡Bum! Al ver el aspecto chantajeado de Nick, Coulson no cedió. Mientras ambos bandos aún se enfrentaban, apretó el gatillo con decisión. Y la pistola de forma extraña en su mano emitió un rayo al instante. De luz e impactó directamente en la cabeza de Genos. Esta es la última arma desarrollada por Shield. Armas integradas de plasma. Emite rayos de energía capaces de destruir cualquier elemento cognitivo en la cognición humana. Además, rastrea objetivos automáticamente. Por eso Nick se preparaba para viajar a Nueva York. Sin embargo, la imagen de Genos siendo asesinado de un solo golpe no apareció ante los ojos de Coulson. Genos, alcanzado por el rayo, solo quemó la piel artificial exterior, y el tejido mecánico interior no sufrió el más mínimo daño, ni siquiera una agolladura. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Exclamó Coulson con expresión de asombro. En ese momento crítico de ruido de sables, una voz surgió de la habitación. Genos bajó la mano. Genos, déjalos entrar. El sonido es bajo, pero muy magnético. Al oír la voz de Dudy, Genos soltó a Nick, quien estaba a punto de ser estrangulado hasta quedar morado. Sí, maestro. Al ver cómo Coulson seguía intentando atacar desesperadamente, la cara de Genos seguía pareciendo fea. Ejem. Nick, quien fue liberado, se frotó el cuello y le dijo a Coulson, quien aún sostenía un arma y quería atacar. Coulson, baja el arma. No estamos aquí para causar problemas. Si aún piensas en atacar ahora, estás muy equivocado. Al oír las palabras de Nick, Coulson guardó su arma y caminó rápidamente a su lado para ver cómo estaba. Por su parte, Coulson no le teme a la muerte. En cuanto entró en Shield, estaba listo para sacrificarse. Y si el otro se suicida, no vivirá en este mundo. A menos que tenga la capacidad de subvertir a todo Shield o incluso a los Estados Unidos.
No pierdas tiempo, estoy bien. Nick, quien poco a poco fue relajándose, interrumpió a Coulson. Luego, los dos entraron lentamente en la casa. Genos lo siguió después de cerrar la puerta. No vengas. Ileso, jefe Nick. En ese momento, Dudy sirvió una taza de té y se la entregó a Nick. ¿Me conoces? Al escuchar las palabras de Dudy, Nick se sorprendió mucho. La organización Shield es realmente desconocida para la gente común, incluso para héroes como Dudy. Sí, cuando llegó, Nick ya le había confirmado la identidad de Dudy a Peter. ¿No me conoces tú también? Dudy tomó una taza de té, dio un sorbo y dijo con calma. Parecía que frente a Nick, el director, no había más emociones que la calma. Ahora que todos nos conocemos, resumamos. ¿Quién demonios eres tú? Nick seguía hablando con dureza tras ser chantajeado por Genos. Soy el presidente interino del gremio de héroes y un héroe de clase C del gremio, admitió Dudy. Lo dijo porque tarde o temprano convocará a los miembros del gremio en este mundo Marvel y formará sus propias fuerzas. No importa si lo dices con franqueza. ¿El gremio de héroes? ¿Bromas? Al oír las palabras de Dudy, Nick extendió las manos con cara de no creerlo. Shield tiene el servicio de inteligencia más poderoso del mundo, y todos los eventos influyentes del mundo llegan a sus oídos. Por no hablar de una organización con héroes poderosos. El maestro no bromea, soy un héroe de clase S de la Asociación de Héroes. En ese momento, Genos, que estaba junto a Dudy, habló. ¿Héroe de clase S? Bueno, primero déjame averiguar cuántos niveles tienen tus héroes. Al escuchar las palabras de Genos, Nick no tenía intención de discutir con la otra parte. Después de todo, este es el territorio del oponente, y Nick decidió hacer otras preguntas primero. Los rangos dentro del gremio de héroes se dividen en 5 niveles. De abajo a arriba. D, C, B, A y S, hay diferentes clasificaciones. Espera. ¿Dices que este tipo es de clase S? ¿El nivel más alto? Coulson señaló a Genos, quien estaba al otro lado, y preguntó sorprendido. ¿Cómo? ¿Quieres probarlo? En cuanto Genos dijo esto, Nick y Coulson se pusieron serios. En cuanto a la persona transformada frente a él, dado que puede resistir fácilmente el rayo de energía, su fuerza física es sin duda la mejor. Además, se desconocen sus habilidades y armas. Quizás su fuerza sea lo suficientemente grande. Después de todo, juzgar a la gente por su apariencia es una tontería. Sin embargo, hay un problema más. ¿Acaso un héroe de clase S se le llamaría maestro de héroes de clase C? Esto también es demasiado extraño. Dudy no es muy mayor y se parece a esta persona transformada. ¿Será porque Dudy es el presidente interino? Obviamente es imposible. Al respecto, Nick, quien ha reflexionado repetidamente en su corazón, solo tiene un punto de vista. Dudy debe ser una potencia oculta e insondable. De lo contrario, no podría aplastar a su oponente. Cada vez. Además, cada uno de estos oponentes es más fuerte que el anterior. Dudy puede ganar fácilmente y definitivamente es una existencia muy poderosa. Al menos, 10 veces por delante de Spider-Man. Capítulo 33. ¿Los hombres lagarto que nos acosaron ayer también están relacionados con tu organización? Pensando en esto, Nick inmediatamente lanzó otra pregunta. ¿Hombres lagarto? El que creó a este bicho raro fue Genos. Dudy tomó otro sorbo de té, con tanta ligereza al mencionar a los hombres lagarto. Era como si los hombres lagarto, una criatura aterradora que causaba estragos por todas partes, fueran simplemente una existencia discreta. Esto dejó a Nick aún más desconcertado. ¿Raro? ¿Llamas bicho raro a ese lagarto? ¿Qué es eso? ¿Y quién demonios es Genos? Los bichos raros, como su nombre indica, son criaturas que han abandonado la categoría de personas normales y no obedecen las reglas de este mundo. Luchar contra bichos raros y mantener las reglas es lo que debería hacer el gremio de héroes. Al escuchar las palabras de Dudy, Nick no entendía por qué, y siempre tenía la sensación de que le habían robado sus líneas. Tú mantienes las reglas, ¿y qué hacemos? Sin embargo, para completar el propósito y averiguar los detalles de la otra parte, Nick seguía sin considerar estos pequeños problemas. Continuó. ¿Bichos raros? ¿Cuánto sabe tu gremio de héroes sobre bichos raros? ¿O acaso los bichos raros tienen una jerarquía como ustedes? Nick se tocó la cabeza calva, y en ese momento parecía un jugador de mesa entrando en una sala de juegos. Como si hubiera descubierto un nuevo continente, sentía mucha curiosidad por todo. El gremio de héroes, bichos raros, hay demasiados con respuestas inexplicables. Y Dudy vio la mirada de Nick, sediento de talento. Y también dijo generosa y francamente. Por supuesto que los hay, los bichos raros son lo mismo que los héroes, hay 5 niveles. De abajo a arriba, respectivamente. Clase lobo. Presencia de factores de riesgo. Clase tigre. Una crisis que puede causar bajas. Nivel fantasma. Una crisis que puede llevar a la parálisis o incluso a la destrucción de una ciudad. Clase dragón. Una crisis que podría llevar a la destrucción de varias ciudades. Nivel dios. Una crisis que podría llevar a la desaparición de la humanidad. El hombre lagarto es un bicho raro de nivel fantasma. La crisis de la desaparición de la humanidad.
Al oír las palabras de Dudy, Coulson y Nick abrieron los ojos de par en par y gritaron casi al unísono. Entonces, se dieron cuenta de que estaban demasiado emocionados y perdieron la compostura. De repente, dejaron de lado su exagerada expresión de sorpresa y dejaron de emitir sonido alguno, causando la desaparición de la humanidad. ¿Esto, cómo es posible? ¿Es imposible que la humanidad recupere todas sus fuerzas? En ese momento, Nick se frotó la barbilla repetidamente, miró a Dudy y murmuró para sí. No se atrevió a creer las palabras de Dudy, ni a no creerlas todas. Después de todo, a juzgar por la postura de esta persona transformada que se sometió instantáneamente, aún hay algo de verdad. Al mismo tiempo, Coulson apartó la mirada, pensando, ¿el hombre lagarto resultó ser un fantasma? Entonces, ¿puede destruir una ciudad? ¿Qué demonios? Si tan solo no hubiera un Dudy que lo detuviera. Eso es. ¿No fue destruida la ciudad de Nueva York ayer? ¿Y eso que es solo un héroe de clase C? ¿No es fácil para la clase S jugar en un país pequeño? Esto, también es terrible. Tras un momento de silencio, Nick respiró hondo e intentó calmar sus emociones. Más tarde, para resolver la vergonzosa escena, volvió a preguntar. ¿Dijiste que Kenos creó al monstruo hombre lagarto? Parece que sabes mucho sobre Kenos. ¿Entonces sabes por qué Kenos creó semejante monstruo? Nick también fingió aprender de Dudy a tomar un sorbo de té, queriendo salvar un poco la reputación del director de Shield como Dudy. Inesperadamente, Nick, que nunca había bebido té, bebió un gran trago de golpe. En el momento en que lo ingirió, el té hirviendo le hirvió la lengua y la boca. Pero debido a su identidad, no pudo escupirlo delante de Dudy, así que solo pudo intentar tragarlo poco a poco. Kenos es un loco comprometido con la evolución de la humanidad. El hombre lagarto fue uno de sus súbditos. Sin embargo, el hombre lagarto es solo uno de sus fracasos. Con sus ambiciones, el hombre lagarto no estaba ni cerca de el humano perfecto en su mente. Si no me equivoco, también tiene un plan llamado el Plan Unicornio Asura. Si este plan tiene éxito, entonces aparecerá un bicho raro de nivel dragón. Puf. Al oír la palabra bicho raro de nivel dragón, Nick, que intentaba tragarse el té, finalmente no pudo evitar soltar un grito ahogado. ¿Qué dijiste? Bicho raro de nivel dragón. ¿Qué nos quiere crear un bicho raro de nivel dragón? Será mejor que no estés bromeando. En ese momento, a Nick no le importó ninguna cara, en cuanto escuchó las palabras nivel dragón. Casi llama al presidente. Esa es la existencia que destruyó varias ciudades. No solo Nueva York, sino también las ciudades circundantes estarán en peligro de destrucción. Lo que preocupa aún más a Nick es que Nueva York no está lejos de Washington. Si este bicho raro de nivel dragón llega a la Casa Blanca, ¿crees que estoy bromeando? En ese momento, Dudy, rociado con té por Nick Fury, se miraron con disgusto. Su mirada de verdad quiero, para matarte a puñetazos, hizo que Coulson, por su parte, sintiera la ira de Dudy. Fui yo el grosero. Las conversaciones de hoy les han quitado mucho tiempo, y no me queda mucho por hacer. Al ver el repentino cambio de expresión de Dudy, Nick se disculpó con una expresión avergonzada. Luego inventó una excusa y se dispuso a irse. Después de todo, rociando la cara de la gente con té, ¿cuándo te irás si no te vas ahora? No olvides que hay un héroe de clase S junto al otro grupo. Si de verdad quieres pelear, solo hay una posibilidad. Ahí es donde Coulson y yo tenemos que rendir cuentas. Y Dudy, por su parte, no decidió realmente levantar a Nick y golpearlo. Por ahora, tener una venganza contra Shield es sin duda una falta de inteligencia. Aunque esté Genos, un héroe de clase S, no se levantará y lo hará como un aturdido azul. Coulson. Al ver eso, Coulson todavía pensaba en lo que había dicho Dudy. Nick, que ya había llegado a la puerta, tosió 2 veces y lo recordó. Al ver que Nick quería irse, Coulson lo siguió rápidamente y cerró la puerta. Jefe, ¿cree que lo que dijo Dudy es cierto? Mirando la casa que se había alejado completamente de Dudy, Coulson le preguntó a Nick, quien tenía el rostro serio. Recuerdo un viejo dicho chino. Es mejor creer en lo que se tiene, pero no confiar en lo que no se tiene. En cuanto a la verdad de este asunto, debemos estar completamente preparados. Nick se frotó las sienes con ambos dedos y dijo con dolor de cabeza. Prepárense para una reunión. Todos los agentes superiores deben asistir. Discutamos el plan Asura. Sin embargo, hay muchos agentes de alto rango que aún están de servicio. Y no podemos saber si el Asura es cierto o no. Al oír las palabras de Nick, Coulson se quedó perplejo. Coulson, tienes más que decir. Para entonces, Nick ya había subido al caza tipo Kun. Le dio la espalda a Coulson, y una frase aparentemente involuntaria hizo que Coulson dejara de preguntar. Recuerden, esta no es una reunión cualquiera. Es una reunión por la seguridad de varias ciudades. Al ver a Coulson subir al caza, Nick dijo con voz grave mientras encendía el motor. Para Nick Fury, era hora de avanzar con ese plan. Vengadores. Capítulo 34. El tiempo vuela. Tras una intensa lluvia, el este de Estados Unidos dio la bienvenida a un sol perdido hace mucho tiempo.
En el edificio de 3 alas curvas de Washington, después de Cristo, un rayo de sol penetraba directamente por una ventana abierta en la oscura sala de conferencias. En la sala de conferencias de la sede de Shield, donde el sol no brillaba, varias figuras comenzaron a sentarse en fila a la larga mesa. Sus expresiones eran particularmente serias, e intercambiaron miradas de desaprobación, pero no dijeron ni una palabra. Antes de que Nick, sentado en la cima, hablara, todos permanecieron en silencio, y toda la sala de conferencias quedó en un silencio aterrador. Caballeros, la reunión de hoy es muy importante. Antes de comenzar la reunión, debo informarles sobre un problema grave. Desconocemos todo sobre el mundo que tenemos ante nosotros. A la sombra de este mundo, también existen seres extremadamente peligrosos. Se les llama bichos raros. El tono de Nick era muy solemne, y su aspecto serio los presionó mucho antes de hablar. Seguro que ya conocen al hombre lagarto. Incidente que ocurrió no hace mucho tiempo. Y el hombre lagarto es un bicho raro modificado genéticamente. Al ver que todos escuchaban atentamente, Nick no dejó de dar más detalles y continuó. Entonces, señor. ¿Qué demonios es un bicho raro? No entiendo, ¿se refiere a los genéticamente modificados, colectivamente llamados excéntricos? Y miró a Nick, desconcertado. No exactamente. Es lógico que las criaturas que están fuera de la categoría de personas normales y no siguen las reglas de este mundo se llamen bichos raros. Esta es la información más reciente que he recopilado. Nick repitió lo que dijo Dudy ese día. Y sus palabras también provocaron una pequeña ola entre la multitud. En ese momento, se produjo una leve discusión en la sala de conferencias, inicialmente silenciosa. No solo Ilya, quien fue el primero en hablar, sino también Aukella y Natasha hablaron sobre este término especial. Sin embargo, la multitud no parecía darse cuenta del horror del bicho raro. Para ellos, los agentes curtidos en la batalla, ¿qué vientos y olas no han visto? Incluso si son más fuertes que Hydra, el antiguo rival de Shield, confían en que pueden manejarlo con facilidad. Sin embargo, las siguientes palabras de Nick los hicieron dejar esto de lado. Pensé al instante. Esta vez, en Nueva York, aparecerá un poderoso excéntrico. Aún no sabemos cuándo, pero podría ser mañana o dentro de un mes. Director Nick, no entiendo qué demonios tienen de terrible los bichos raros. Ni siquiera los hombres lagarto estarían tan emocionados por nosotros, ¿verdad? Preguntó Ojo de Halcón en ese momento. Aunque creía incondicionalmente en Nick, esta reunión era demasiado. La otra parte no es más que un monstruo genéticamente mutado, no un terrorista con una ojiva nuclear. Ya sabes lo que significa lidiar con un hombre lagarto y enviar a tantos agentes de alto nivel. Eso equivale a enviar un equipo de fuerzas especiales de élite a luchar contra un grupo de gánsteres callejeros. Agente Clint, tenga cuidado con sus palabras. Si puede con un bicho raro capaz de destruir varias ciudades, yo tampoco lo invocaré. ¿Cuántas ciudades? En cuanto Nick dijo eso, todos los presentes se miraron con los ojos muy abiertos. El sonido de la discusión era como una ola de mar, obviamente mucho más fuerte que el sonido, tan tenue como un mosquito, de hace un momento. Sobre todo después de que Ojo de Halcón supiera que su oponente esta vez tenía la fuerza para destruir varias ciudades, hizo preguntas con incredulidad. ¿Cuántas ciudades destruir? Director Nick, ¿qué clase de cosa es esa? Al ver la expresión de sorpresa de Ojo de Halcón, Nick se calmó. Explicó. Sin prisa. No está clara la situación real de la otra parte, pero este incidente del hombre lagarto y el incidente extraño de Asura que aparecerá en el futuro. Debería tener mucho que ver con que nos tenga esta persona. Lo más probable es que estos bichos raros los haya creado él. En cuanto Nick terminó de hablar, el público volvió a alborotarse. En cuanto a la opinión de Kinos, todos siempre han tenido una buena opinión de él. Investigación sobre G4, regeneración de miembros amputados, para el beneficio de la humanidad. ¿Cómo se convirtió de repente en un científico malvado que crea bichos raros? El mundo cambia demasiado rápido, e incluso algunos de los mejores agentes aquí se sienten un poco desfasados. Pero ahora que el asunto ha llegado a este punto, es hora de centrarse en cómo lidiar con lo que Nick llama una crisis de bichos raros. Sin embargo, las otras palabras de Nick despertaron una vez más el asombro de todos. Este incidente raro puede ser solo el comienzo, y el hombre lagarto es solo una pequeña existencia entre los bichos raros. Incluyendo a los asuras que aparecerán, aún no son la cima de los bichos raros. ¿No es un captique? ¿Cuántas ciudades pueden ser destruidas, sin estar en la cima? Al escuchar estas palabras, los rostros de todos se hundieron al instante. Realmente no podían comprender qué clase de criatura en la Tierra podría causar tal daño y amenaza. Una crisis de esta magnitud, es posible que haya superado con creces el temor a las armas nucleares. Lo siento, mi señor. Ya que ni siquiera Asura es un experto. ¿Acaso el bicho raro más fuerte no es suficiente para destruir un estado? ¿Un país? Como dijo Ilya, su voz se fue calmando gradualmente. En su percepción, solo Hulk, que aplastó a todo el ejército, era comparable. Pero comparado con los asuras mencionados por Nick, Hulk es una rareza.
Sé que tienen muchas preguntas sobre los bichos raros, y este informe es la clasificación de los bichos raros. Además, hay información básica llamada la organización del gremio de héroes. Al ver cómo las expresiones de todos cambiaban de calma a sorpresa y luego a duda, Nick suspiró para sus adentros. Cuando Dudy le dio la noticia, no se puso así. ¿Qué? ¿Asura es solo un bicho raro de nivel dragón? ¿El bicho raro de nivel dios más fuerte tiene la capacidad de destruir humanos? ¿El hombre lagarto es solo un bicho raro de nivel fantasma? ¿Las criaturas que pueden destruir una ciudad solo pueden ocupar el tercer lugar entre los bichos raros? ¿El líder del gremio de héroes es un estudiante de preparatoria de 18 años? Director general. ¿En serio? Ante tantas palabras como balas de cañón, Nick cruzó los dedos y se quedó inmóvil. Volvió a observar las expresiones de sorpresa de todos, como si lo hubiera esperado, con una calma sorprendente. Por eso te llamo para iniciar esta reunión. Para lidiar con las situaciones inesperadas que traen los bichos raros, planeo formar un equipo de superhéroes centrado en Shield. Primero, agente Natasha, necesito que contactes a Tony Stark, quien regresó de su desaparición. La armadura de acero que fabricó sería de gran utilidad. Segundo, decidiré reclutar a 2 Spider-Man en Nueva York. Amplía tu equipo. Tercero, a partir de hoy, Shield usará todo su poder contra el nuevo poder extraño. Cuarto, el equipo de héroes se expandirá lentamente. Tras el discurso, Nick se puso de pie solemnemente. Miró a todos los presentes y declaró solemnemente: la organización de la Asociación de Héroes es demasiado misteriosa y desconocemos la información específica. Sin embargo, no debemos dejarnos desmoralizar por el gremio de héroes. La nación ha depositado su confianza en nosotros y nos ha designado para reunirnos aquí. Queremos hacerlo por el mundo y por Estados Unidos. Capítulo 35. Humedad, Cid. En un enorme banco de trabajo, el fuego salpicaba. Un hombre con una luz azul en el pecho operaba un sofisticado instrumento láser. Siguiendo la línea de corte dibujada de antemano, cortaba poco a poco la armadura de hierro que tenía delante. La magnitud del proyecto se podía apreciar en las diversas piezas desechadas que se encontraban esparcidas por todas partes. Este proyecto de producción había fracasado muchas veces. Sin embargo, este hombre de mirada radiante no parecía desanimarse. Su mirada firme parecía decirles a quienes lo rodeaban que este plan de producción debía completarse. Tony. En ese momento, una belleza alta, rubia, de labios rojos y un gran corazón entró lentamente en la sala de fabricación privada. Te escucho, respondió Tony lentamente, sin apartar la vista del instrumento. ¿Alguien quiere verte? ¿Cómo sí? Hazme un favor, Pepper. Ayúdame a rechazar a todas las visitas, necesito un poco de tiempo personal. Antes de que Peter Potts terminara de hablar, Tony, concentrado en su trabajo, lo interrumpió de inmediato. Tony, no sé por qué estás poniendo toda tu energía en esto, en acero. Pero no puedes seguir así, sé que has dejado malos recuerdos en Afganistán. Dado que hemos trabajado juntos durante tanto tiempo, también te pido un favor. Descansa bien. Se oyeron unos pasos firmes y Potts, con tacones altos, se acercó a Tony. Le puso una mano en el hombro, con los ojos llenos de preocupación. Al oír las palabras de Potts, Tony cambió de actitud. Dejó lo que estaba haciendo, miró los ojos zafiro de Potts y dijo con un tono bastante impotente: este traje de acero significa mucho para mí. Debo averiguar personalmente quién vendió las armas fabricadas por Stark a los terroristas. Con este traje. Así que, por favor, no me molestes, por favor. El sonido de un corte volvió a sonar. Potts miró a Tony, quien se había girado para seguir trabajando, y no supo si estaba decepcionado o impotente. Habiéndose conocido durante tanto tiempo, quizá ya se había acostumbrado a la personalidad segura de sí misma de Tony. No le dijo nada a Tony, simplemente le entregó a Natasha su tarjeta de visita y la puso en su mesa de trabajo. Luego, él se dio la vuelta y se fue. Al ver a Potts marcharse solo, Tony pareció darse cuenta del error en sus palabras. Pero, en su egocéntrico ego, esto se limita a un instante. Pronto, volvió a su trabajo, a seguir estudiando el Mark II. Sin embargo, la tarjeta de visita en la mesa de trabajo le llamó ligeramente la atención. Shield. Mirando la tarjeta que no repetía nada más que el logo de Shield, Tony se preguntó: señor, hay una oleada de energía dentro de esta tarjeta. Justo cuando Tony estaba desconcertado, su inteligencia artificial, Jarvis, le dio una pista. ¿Energía? Tony, al oír esto, probablemente entendió algo. Y colocó la tarjeta de presentación en la mesa de trabajo. Entonces apareció una pantalla azul claro frente a Tony. También contiene algunas líneas. Señor Tony Stark, el mundo está a punto de enfrentar una gran crisis. Nueva York será destruida en el caos de los bichos raros. Por favor, venga a Sanku tan pronto como reciba este mensaje. ¿Bichos raros? ¿Crisis? Tras leer todo el contenido, Tony estaba aún más confundido. ¿Cómo desapareció por un tiempo y Nueva York cambió tanto? Desconcertado, Tony le ordenó a Jarvis que abriera todas las noticias durante su desaparición.
Tras enterarse de varios sucesos criminales y 3 superhéroes neoyorquinos, el rostro de Tommy mostró una sonrisa de confianza que había perdido hacía tiempo. ¿Spider-Man? ¿Hombres lagarto? ¿Los animales se están convirtiendo en superhéroes? ¿Tan mal está la estética de la gente ahora? Preguntó Tommy frotándose los ojos y bromeando con un tono bastante sarcástico. En su opinión, si un tipo de este nivel puede convertirse en un superhéroe, si crea la segunda generación de Mark, ¿no querría causar un gran revuelo en los medios? Por un momento, Tommy ya tenía la mente casi en mente. La imagen de sí mismo con una armadura Mark II, de pie en cierta escena de noticias. Debajo de él también hay un grupo de fanáticos enloquecidos, gritando pidiendo ayuda. Esta confianza en sí mismo a largo plazo comenzó a impulsar su cuerpo, y trabajó más duro para crear Mark II. Pero no esperaba eso cuando, después de comenzar su trabajo, Obadiah, quien también creó al Señor Supremo de Hierro, ya estaba a punto de mudarse. A altas horas de la noche, la ciudad de Nueva York estaba brillantemente iluminada, y el incidente del hombre lagarto no pareció afectar al grupo de enérgicos jóvenes neoyorquinos. Para ellos, nada limita su vitalidad, sin un lugar donde descansar. Por supuesto, hay algunas excepciones. Por ejemplo, la señorita Gwen, quien recibió una invitación de Shield. Gwen no tuvo el coraje de malgastar su tiempo. En este momento, está más preocupada por cómo lidiar con esta decisión que puede cambiar su destino. Toc, toc. Un crujido sonó en la puerta de madera, y Gwen, envuelta en la confusión, dio la vuelta y finalmente llegó a la puerta de una discreta casa de alquiler. No sabía que estaba allí, y probablemente tenía algún presentimiento frente a conocidos. Crujido. La puerta de madera se abrió. Después de un breve instante, entre los huecos, asomó la cabeza un joven de cabello rubio y ojos negros. ¿Tú? ¿Dónde estás? Al ver la repentina aparición del extraño, Gwen preguntó con cierta vergüenza. Según la dirección que Dudy le había dado, no debería haber nada malo aquí. Se movió. Justo cuando Gwen se preguntaba, Genos preguntó con cautela. ¿Tú eres? Busco a un chico llamado Dudy, que vivía aquí. Al escuchar la pregunta, Gwen se sintió un poco confundida. Genos, no pienses tan mal de todos. Es mi compañera de clase, déjala entrar. Mientras Genos miraba a Gwen como si fuera un guardia de seguridad, una voz tranquilizadora llegó desde el interior de la casa. Por favor, pasa. Al oír las palabras de Dudy, Genos tuvo que dejar la puerta abierta de par en par para dejar paso a Gwen. Al ver esto, Gwen no fue muy educada. Es solo que siente más curiosidad por Genos, un extraño que vigila la puerta. Y cuando pasó junto a Genos, se sorprendió al descubrir que este tipo que vigilaba la puerta era en realidad una persona transformada con 2 brazos. Gwen-san, ¿te has quedado despierta toda la noche? Capítulo 36. No sé si no vengo. ¿Cuándo reclutaste a semejante guardia de seguridad? Rey, ya tienes suficientes secretos. En ese momento, Gwen no lo soltó y cuestionó a Dudy delante de ella con un tono juguetón poco común. Se llama Genos y es un reformador. Sin embargo, no es estrictamente un guardia de seguridad. Al contrario, como nosotros, es un verdadero héroe. ¿Héroes? Al oír las palabras de Dudy, Gwen miró a Genos con extrañeza. Cuando una persona tan reformada apareció en Nueva York, no tenía ni idea. Por no hablar de saber que la otra parte seguía siendo un héroe. Sin embargo, en comparación con la identidad del héroe de Genos, Gwen siente más curiosidad por saber por qué Dudy puede estar asociado con una persona transformada. Este estudiante transferido del Antiguo Oriente parece tener un gran secreto que fascina de Gwen. Dudy pareció percibir las dudas de Gwen y le contó con franqueza sobre los bichos raros y la asociación con los héroes. Sin embargo, en cuanto las palabras de Dudy salieron a la luz, despertó una oleada de terror en el corazón de Gwen. Su reacción fue mayor que la del bien informado Nick. ¿Qué? ¿Tú, eres el presidente interino del gremio de héroes? Lo sabía. No debes ser ingenuo. Gwen se inclinó hacia Dudy, con las manos cruzadas en la cintura, y una sonrisa de confianza se dibujó en su rostro. Era como si hubiera adivinado una o dos cosas antes de que Dudy le dijera. Ya terminé. ¿Estás aquí hoy por algo? Al ver la expresión de Gwen, que pasó de chasquear la lengua a sonreír, Dudy, que había estado sentado a su lado, se quedó inexpresivo. Señaló a Gwen frente a él y fue directo al grano. Y Gwen, que todavía estaba abriendo y cerrando los ojos, de repente se sintió un poco perturbada al escuchar las palabras de Dudy. Esto no importa, compañeros, es normal visitarnos. Háblame primero de tu gremio de héroes, suena interesante. Delante de Dudy, Gwen parecía muy interesada y le pidió repetidamente más información. Al ver esta situación, Dudy, indefenso, tuvo que ser paciente y redactar algunas reglas e información sobre la asociación de héroes en el acto. Después de todo, este mundo es diferente del mundo de One Punch, ya que él tiene este sistema. Eso, por supuesto, es tu decisión. El gremio de héroes no tiene reglas fijas, y su principal responsabilidad es llevar a cabo misiones, derrotar a bichos raros y liberar civiles. Claro que, para garantizar la seguridad de los héroes, cada nivel realizará misiones peligrosas de diferente nivel. Sin reglas fijas.
Gwen lo escuchó. La razón por la que está confundida hoy es porque hay demasiadas reglas y regulaciones en Shield. Resulta que Gwen es un personaje que no está dispuesta a ser atado, pero al mismo tiempo no está dispuesta a renunciar a la oportunidad de convertirse en héroe. Y las palabras de Dudy le llegaron al corazón. ¿Rango? ¿Los héroes también son jerárquicos? ¿Qué nivel de héroe soy? La atención de Gwen era muy novedosa, y tras comprender el contenido de la oración anterior, inmediatamente centró su atención en lo que más le interesaba. De mayor a menor, el nivel de héroe es S, A, B, C, D y tú. Creo que debería estar en. En ese momento, Dudy irguió la cabeza y comenzó a observar a Gwen de arriba a abajo. Gwen también enderezó la cintura y, ante la mirada de Dudy, apartó de inmediato su sonrisa. Es casi como en el nivel A. Dudy también dice la verdad, por no mencionar la inducción arácnida de Gwen, solo en términos de fuerza, ya que puede alcanzar las 25 toneladas. El nivel A no es excesivo. ¿Nivel A? ¿De verdad falso? ¿Tan alto es? Gwen se sorprendió mucho. Creía que solo estaba en el nivel B, pero no esperaba estar en el nivel A de segunda clase. Bien, ¿ahora estás satisfecha? Ahora puedes decirlo. Hablando de la gran noche, ¿por qué viniste a mí? Al ver que ya se había dicho todo lo que debía decirse, Dudy también le preguntó a Gwen muy seriamente. Ahora es un momento especial. Primero un expediente de Shield, y luego una situación donde se desconoce el paradero de Kenos. Si Dudy no escuchó una explicación razonable, definitivamente no planeaba dejar ir a Gwen así como así. Quiero unirme al gremio de héroes. Tras dudar unos segundos, Gwen respondió. Dada la situación actual de la asociación de héroes, al ser un héroe de nivel A, su trato es al menos más fuerte que el de Shield. Y por parte de la asociación de héroes, no hay necesidad de preocuparse demasiado por las supuestas reglas. Sé un héroe en todas partes, en Shield y en el gremio de héroes. Aún así, Gwen preferiría unirse a un equipo. Siempre es bueno tener a alguien en quien sabes que puedes confiar. ¿Quieres unirte al gremio de héroes? Sin embargo, es necesario completar una evaluación. Al ver la expectación de Gwen, Dudy dijo sin rodeos. ¿Evaluación? ¿Qué evaluación? Al oír a Dudy decir que aún faltaba una evaluación, Gwen se sintió un poco nerviosa. Tienes que ir a una misión de lucha contra el crimen con Genos. Las misiones de lucha contra el crimen no tienen niveles y sirven principalmente para que adquieras experiencia de combate. ¿Así de simple? Al oír lo que dijo Dudy, Gwen se relajó al instante. Pensó que Dudy se habría metido en problemas a propósito. Ahora parece que he pensado demasiado. Eso es todo, respondió Dudy. Sin embargo, esta evaluación aparentemente inútil no es tan simple como dejar que Gwen aprenda de la experiencia de combate. El mismo día que Nick vino de visita, Dudy recibió la última notificación del sistema. Cuando los miembros del gremio de héroes luchan contra el crimen, también le aportan valor a la justicia. Es decir, cuando Dudy se lo prometió a Gwen, Gwen ya era miembro del gremio de héroes. Ya sea ella o Genos, siempre y cuando luchen. Si Dudy combate el crimen, obtendrá el mismo valor de justicia incrementado que Dudy, y luego lo transferirá a su sistema. Con esta condición, Dudy ciertamente no olvidó darle a Gwenka una ola de puerros. Después de todo, Gwen, una chica tonta y sin corazón, es demasiado buena para engañarla. Vuelve temprano y descansa, mañana es fin de semana, dejaré que Genos te acompañe en la misión de evaluación. De acuerdo. Al escuchar las palabras de Dudy, Gwen se encogió de hombros, se dio la vuelta y salió de la pequeña casa de alquiler. Y después de que Dudy viera de Gwen irse, también habló con Genos a solas. Genos, ya que eres experto en transformación mecánica, entonces deberías tener algo de conocimiento de estructura mecánica. Maestro, puede que no sea un experto en esta área, pero aún tengo algunas incursiones. Ante la pregunta de Dudy, Genos respondió respetuosamente. Quiero que le hagas una armadura funcional a esa chica, ¿puedes hacer eso? ¿Un warframe funcional? Está bien. Sin embargo, para lograrlo, con tanta sutileza, necesito herramientas y materiales de fabricación de la calidad adecuada. Geno Steinchen dijo. ¿Con la precisión de la herramienta y el material perfectos? Al oír a Genos decir esto, Dudy se acarició la barbilla pensativo. Si se cumplen estas dos condiciones, Dudy pensó en un buen lugar al que ir. Capítulo 37. Al día siguiente, Gwen se había estado preparando para un día en casa y no podía esperar noticias de Dudy. Esto hizo que Gwen esperara un poco ansiosa. Cuando se unió al gremio de héroes ayer, inmediatamente rechazó la invitación de Shield. Si Dudy no se preocupara por sí mismo en este momento, Gwen no querría lamerle la cara y pedirle unirse a Shield. Las manecillas de minutos y segundos giraban salvajemente. Al ver que eran las 7 de la tarde, Gwen sostuvo su teléfono móvil y miró el botón para marcar el número de Dudy. Su paciencia se había agotado y estaba a punto de llamar al teléfono de Dudy, con la intención de preguntar qué había sucedido. Un tono de llamada en su teléfono móvil la sobresaltó. Después de ver que quien llamaba era Peter, respondió el teléfono con cierta impaciencia. Hola. Peter. Gwen. ¿Recibiste una invitación de Shield?
Peter, al otro lado del teléfono, estaba de buen humor y le preguntó a Gwen con una sonrisa. Es solo que la ansiedad de Gwen no se alivió con su sonrisa. Recibida, ¿qué pasa? Gwen se desplomó en la cama. Oscar. Oh. ¿Te unes a Shield conmigo? Ahora soy de Shield. ¿Sabes? Hay tantas cosas mágicas en Shield. Si vienes, sin duda será una revelación. Al escuchar el ritmo acelerado de Peter, el humor de Gwen empeoró. Sin embargo, Gwen es un hombre que nunca se arrepiente. Como lo eligió ella misma, nunca se quejó de su decisión. A veces se agria, lo cual es cierto. Todavía, después de unos segundos de depresión, Gwen estaba a punto de explicarle a Peter su negativa a unirse a Shield. Inesperadamente, justo a mitad de su discurso, la repentina inserción del teléfono por parte de Dudy la hizo colgar. El teléfono de Peter sin tener tiempo de pensarlo. ¿Dudy? ¿Se han planificado las tareas de evaluación? Al ver la pantalla del móvil que se conectó correctamente con el de Dudy, Gwen se llenó de energía al instante. Bueno, he arreglado que Genos te espere abajo. Dudy seguía igual, con un tono de voz monótono. Tras decir esto, colgó. Impotente, Gwen solo pudo bajar corriendo, lista para encontrarse con Genos. Siendo honesta, todavía le interesa un poco Genos, una persona reformada. Una transformación completamente mecánica del hombre, una creación que solo existe en la imaginación. Gwen nunca la había visto antes. No sé, pensé que era Terminator en la película. Lo más importante es que quizás en el chat también puedas encontrar algunas pistas sobre la asociación con el héroe de esta persona transformada. Después de todo, ya te uniste a esta organización, así que siempre debes aprender más. Hi, Genos. Mirando a Genos, que esperaba abajo con un abrigo azul claro e informal, Gwen lo saludó con la mano. Vamos, he encontrado una tarea de evaluación adecuada. Al igual que Dudy, Genos es muy frío con los desconocidos. Esto hizo que Gwen, que estaba lista para conocerse, recibiera un jarro de agua fría en el acto. Sin embargo, más curiosa que ellos, ella siente más curiosidad por la tarea de evaluación. ¿Qué significa encontrar la tarea de evaluación adecuada? ¿No vamos a combatir el crimen? ¿Aún se puede encontrar esto con antelación? Preguntó Gwen con las manos extendidas, perpleja. Al ver la situación, Genos se señaló la cabeza y explicó con expresión relajada. Acabo de piratear el canal de llamadas de la policía, y hay un crimen que la policía no puede controlar cerca de aquí. ¿Qué? ¿Puedes piratear el canal de llamadas de la policía de Nueva York? Al oír la explicación de Genos, Gwen dijo con sorpresa y consternación. Vamos, estoy bastante ocupada. A Genos no le impresionó la sorpresa de Gwen y pensó en hacerle un traje. Fue directo al grano y, sin esperar a que Gwen se uniera a él, corrió primero hacia la escena del crimen. Y este movimiento, sin duda, le echó agua fría a Gwen. Efectivamente, las personalidades que se mezclan con Dudy no son muy diferentes. Al ver a Genos irse, Gwen puso los ojos en blanco y murmuró algo insatisfecha. Pero para evaluar la tarea, tuvo que seguir rápidamente la dirección del alboroto de Genos. Las alarmas sonaron en la calle financiera de Manhattan, en el corazón de Nueva York. El enorme banco Morgan estaba vacío. Solo se oían unos disparos ensordecedores y los gritos de la policía tras caer al suelo. ¡Qué pesados, de verdad que no pueden con esto! En el oscuro vestíbulo del banco, una voz apagada resonó por encima de varios policías que se daban la espalda. Iluminada por las linternas de varios policías, una figura alta recorría las paredes circundantes. Era como un cazador experimentado observando a su presa. ¿Qué es esto? ¿Es el mismo monstruo que los hombres lagarto? Entre los policías apiñados, un recién llegado sudoroso preguntó en voz baja a su compañero. Sin embargo, mientras hablaba, uno de sus colegas fue atacado instantáneamente por el enemigo. Escuchando solo un grito, el policía que fue arrastrado por el otro grupo desapareció en la oscuridad. Oigan. ¿Ven con claridad? ¿Quién es el otro grupo? ¿Ven con claridad? ¿Parece una persona? No. Es un escorpión con aspecto humano. En este ambiente de alta tensión, todos sintieron una gran presión al escuchar estas palabras. Debido a precedentes como los hombres lagarto, se puede decir que esta criatura humanoide dejó un miedo indeleble en los corazones de muchas personas. Al mismo tiempo, el dúo Gwen, que llegó con éxito al Banco Morgan, también acechaba en las sombras para monitorear cada movimiento del otro. La idea de Gwen es muy simple. Después de descubrir el método de ataque del otro, siempre y cuando se atreva a atacar a estos policías, está absolutamente segura de interceptarlos y no les dará otra oportunidad de emboscarlos en la oscuridad. Uf. En ese momento, se escuchó un sonido similar al de un animal arrastrándose cerca del suelo. Bajo el vaivén de la linterna, una criatura humanoide de piel verde esmeralda surgió de la oscuridad. Al mismo tiempo, Gwen también reaccionó de inmediato y disparó 2 sedas de araña hacia este misterioso sujeto. Tirando del otro grupo en la dirección opuesta, fue empujado con fuerza para evitar que otro policía fuera arrastrados a la oscuridad. ¡Bang bang! Fue también en ese momento que varios policías reaccionaron rápidamente. Levantaron sus pistolas y vaciaron el cargador con decisión hacia el agresor, que apenas podía controlarse.
Sin embargo, decenas de ojivas aplastadas resonaron al caer al suelo. Se dieron cuenta de que el humano frente a ellos, que se parecía bastante a un escorpión, no temía en absoluto la amenaza de las balas. Silaba. Justo cuando varios policías indefensos se preparaban para abandonar la escena, la espina de la cola del escorpión, que rezuma veneno, ya ha atacado al policía novato. ¿Escorpión? Hay tantos animales en Nueva York hoy en día. Capítulo 38. Rumble. Gwen lanzó un puñetazo, como una bala de cañón que volaba a toda velocidad, y golpeó con fuerza la cola del hombre escorpión. El inesperado hombre escorpión recibió el golpe y gritó al instante. Todo su cuerpo parecía un niño pez reventado por un cañón de peces, y se volvió blanco al instante. Váyanse. Gwen les estrechó la mano a los policías y les indicó que abandonaran el peligroso lugar primero. Luego, avanzó lentamente, con la intención de comprobar el estado del otro. Y cuando se acercó poco a poco, el hombre escorpión, que había estado tendido en el suelo inmóvil, saltó de repente y agitó la cola directamente hacia Gwen. Maldición. Sigue siendo un tipo al que le gusta actuar. Al darse cuenta de que el otro solo fingía desmayarse, Gwen maldijo en secreto. Entonces, con la bendición de la reacción de la araña, esquivó al instante el ataque del hombre escorpión. ¿Ah, sí? ¿Mujer araña? Parece que hoy no será aburrido. Al ver que la visitante era la recientemente famosa mujer araña, el hombre escorpión se humedeció los labios y dijo con una sonrisa siniestra. ¿Haciéndome bromas? Ya que estás aburrida, entonces jugaré contigo. Gwen adoptó una postura de combate y se miraron fijamente. Esta era su única oportunidad de unirse al gremio de héroes para completar esta tarea de evaluación. Adoptó una actitud diferente. Simplemente no esperaba que su puñetazo no causara ningún daño a la otra parte. Gwen no podía aceptarlo. Qué bien que puedas levantar un coche tan fácilmente. Parece que tendré que entrenar con Dudy en el futuro, murmuró Gwen para sus adentros. Sin embargo, el hombre escorpión del otro lado no le dio tiempo a reflexionar. Vi al hombre escorpión tumbado en el suelo a cuatro patas, imitando los movimientos del escorpión, y corrí hacia Gwen. Aunque la velocidad de reacción y la destreza de Gwen son excelentes, la velocidad del escorpión, el sprint no es menor. Incluso es un poco más lento que la colisión del hombre rinoceronte. Swish. Afortunadamente, la reacción arácnida de Gwen tiene una gran ventaja, y esquiva fácilmente la embestida del hombre escorpión. Entonces, la seda de araña salió disparada de la muñeca para sujetar el cuerpo del hombre escorpión al suelo, limitando su velocidad. Luego, voló su cuerpo para evitar la espina de la cola del hombre escorpión. Esta serie de acciones se completa casi en un abrir y cerrar de ojos, y se ve bastante hermosa desde la distancia. El hombre escorpión se mueve muy lentamente debido a la limitación de la seda de araña. Gwen también vio esta oportunidad y miró el enorme candelabro de cristal sobre la cabeza del escorpión. Mientras reaccionaba, disparó 2 sedas de araña al candelabro, usó su buena fuerza, ejerciendo la fuerza de todo su cuerpo, y derribó el enorme candelabro que colgaba en el aire. Rumble. El pesado candelabro se centró imparcialmente en la espalda del hombre escorpión e se oyó un sonido estridente al estrellarse contra el hombre escorpión. Especialmente al impactar contra el suelo, el sonido del cristal al romperse fue como la detonación de explosivos, resonando por todo el vestíbulo del banco. Mirando al hombre escorpión, enterrado por el cristal e inmóvil, Gwen cruzó las manos a la altura de la cintura y suspiró con expresión relajada. ¿Hombre escorpión? Esta prueba no es muy difícil. Hola. Genos. Misión cumplida. Puedo considerarme como un miembro exitoso del gremio de héroes. Dijo Gwen mientras saludaba a Genos mientras caminaba hacia él. En ese momento, Genos también salió de la oscuridad hacia Gwen. Su expresión era muy seria, como si no estuviera contento de que Gwen hubiera derrotado al hombre escorpión. Un trueno. Justo cuando Gwen se sintió extraña, una llama deslumbrante brilló repentinamente detrás de Genos, quien caminaba hacia ella. Entonces, Genos, usando el impulso de cohete en su espalda, se convirtió instantáneamente en una serpentina y se precipitó directamente hacia Gwen a una velocidad que ni siquiera ella pudo ver. Gong. Un sonido metálico resonante rondó los oídos de Gwen. Gwen, que no sabía por qué, no reaccionó en absoluto. Este instante sucedió tan rápido que la inducción arácnida de Gwen apenas dio ninguna advertencia. Si no hubiera sido por el vago rastro de Genos en el vestíbulo, Gwen habría pensado que se había teletransportado así. Cuando Gwen se dio la vuelta, se dio cuenta de que Genos había aparecido detrás. Ella. Al mismo tiempo, vio que frente a Genos, la espina de la cola del hombre escorpión lo golpeaba en el pecho. Pero, afortunadamente, Genos, al ser una persona modificada, está hecho de metales especiales por todo el cuerpo. Este nivel de ataque es como hacerle cosquillas. ¿Cuándo? Exclamó Gwen con sorpresa al ver al hombre escorpión que lo había atacado. De repente, se dio cuenta de que el hombre escorpión solo fingía estar muerto. Si Genos no hubiera bloqueado este golpe, probablemente se habría derrumbado mañana. Hierro. Hecho de hierro. ¿Qué eres? En ese momento, el hombre escorpión también estaba confundido por la repentina aparición de Genos.
Nunca imaginó que, en tan poco tiempo, algo tan rápido bloquearía el golpe de Spider-Woman. Sin embargo, Genos no respiró mucho. Un rugido de energía surgió de la palma de Genos. Inmediatamente después, un destello cegador de luz iluminó la palma de su mano. Todo el vestíbulo. La energía agitada es como el sol, y se vuelve extremadamente caliente a medida que se acumula. Incinerar. En cuanto Genos dijo eso, una enorme columna de llamas, como una serpiente de fuego, surgió de la palma de su mano. El mar de fuego que estalló en un instante sumergió directamente al... Si escuchas este canal que no sea Novelas News significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Hombre escorpión a una velocidad imperceptible a simple vista. Una temperatura tan extremadamente alta, así como un amplio rango de liberación, quemó toda la pared de la bóveda del Banco Morgan. La estructura de la pared del banco es muy especial, y la pared de la bóveda de un banco grande no puede ser penetrada ni siquiera por explosivos C4 comunes. Destruir una pared entera en un abrir y cerrar de ojos es casi imposible. Pero el hombre reformado frente a Gwen lo logró. Y de verdad lo hizo. Al mismo tiempo, Dudy, que estaba lejos, en casa, también recibió un aviso del sistema. Valor de justicia más 3000. Parece que la evaluación está completa. Al observar el aumento del valor de justicia en su panel, Dudy en secreto, se regocijó en su corazón. Según esta eficiencia, más miembros de la asociación serán convocados o reclutados en el futuro. No importa cuán bajas sean las probabilidades de ganar la lotería, solo confía en el valor de justicia acumulado. Debes destruir algunas habilidades y objetos poderosos. Las llamas se extinguieron, y al observar las marcas regulares que dejaron frente a él, Gwen no pudo evitar tragar saliva. A juzgar por su capacidad para quemar todo el banco en un instante, Genos debe ser muy apto para perforar túneles. Evaluación aprobada, presta atención la próxima vez. Mientras la luz de la palma de Genos desaparecía gradualmente, miró a Gwen detrás de él y dijo con indiferencia. Sí, en ese momento, Gwen cerró rápidamente la barbilla y le dijo a Genos. Recordar lo que Peter se dijo antes de salir fue revelador. De repente, Gwen no pensó que una escena tan asombrosa pudiera verse en Shield. Sin embargo, al ver la excelente habilidad de Genos, Gwen aún tiene una pregunta. Desesperada por saber, en respuesta, Gwen siguió rápidamente a Genos, quien estaba a punto de irse, y luego preguntó. Por cierto, Genos, ¿qué nivel de héroe tienes? Capítulo 39. Clase S, respondió Genos con una mirada vacía. ¿Qué? Clase S. ¿Tú, eres un héroe de clase S? Recordando el nivel de héroe que Dudy le había explicado antes, los ojos de Gwen brillaban como campanas de cobre, y miró a Genos con incredulidad. Si no fuera por la máscara que lo bloqueaba, la expresión actual de Gwen sin duda haría que los transeúntes desprevenidos pensaran erróneamente que había ganado la lotería. Sin embargo, piénsalo. Esta calificación S también es razonable, porque hay una brecha insalvable entre esto y el nivel A. Esto es cierto, y también hace que Gwen se dé cuenta del poder de Dudy. Incluso este tipo de personaje puede ser invitado al gremio de héroes, así que ¿no sería Dudy más poderoso? Como presidente interino del gremio de héroes, no hay habilidad más poderosa que este tipo de héroe. ¿Y cómo puedes mantener este puesto? Razonando a partir de esto, Gwen incluso sintió que Dudy al menos tenía la fuerza de, en la cima de la clase S. Quizás más alto. Al pensarlo, una exclamación sincera inundó la mente de Gwen. Resulta que Dudy es tan poderoso. Realmente lo subestimé antes. Oye, ¿aún vas a quedarte aquí esperando a pagar el daño? En ese momento, Genos, que ya se había distanciado de Gwen, giró la cabeza y le dijo a Gwen, quien seguía atónita. Y Gwen, al oír esto, ciertamente no quería ser la gran culpable. Al ver a Genos alejarse, la seda de araña voló de la muñeca de Gwen, quien se balanceó a su lado entre dos respiraciones. Vamos, dijo Gwen, que había recuperado el ánimo, con indiferencia. Miró las estrellas brillando en la cúpula celeste, y su corazón se llenó de alegría y sorpresa. Sin embargo, antes de acostumbrarse a los días del gremio de héroes, despidámonos de esta memorable noche. Con solo pensarlo, Gwen planeó despedirse. Se dirigieron a Genos y se prepararon para ir a casa a descansar. Una violenta explosión tensó de nuevo los nervios, antes relajados, de Gwen. Ambos miraron hacia la explosión uno tras otro. Frente a él, dos objetos desconocidos volaban hacia el cielo desde cerca de la torre Stark. Uno de ellos tenía una paleta de colores rojo y amarillo, y el otro, un negro más grande. Mirando a su alrededor, a juzgar por la velocidad y la dirección de los dos objetos desconocidos, este hombre más alto claramente perseguía a uno más bajo y bajo. ¿Qué es eso? ¿Lo ves bien? ¿Genos? Preguntó Gwen en voz alta, observando a los dos hombres que volaban cada vez más alto. Son dos humanos con armadura de acero. ¿Humanos con armadura de acero? Al oír las palabras de Genos, Gwen no entendió a qué se refería. Sin embargo, aún anhelaba algo que pudiera volar libremente. Ya que puedes volar libremente así, debe ser algo de alta tecnología, ¿verdad? ¿Alta tecnología?
Genos, que lo veía todo con sus ojos, mostró un tono de sorpresa por primera vez. Señaló los dos trajes de acero que se elevaban y se giró. Levantó la cabeza y le dijo a Gwen: para este nivel de creación, si hay materiales y herramientas, puedo fabricarte un montón. Estrictamente hablando, excepto el reactor de sus dos pechos. Todo lo demás es hierro roto. ¿Cobre roto y hierro podrido? Bueno. Eso, ¿vamos a entrometernos? Mirando los dos granos de hierro que se perdían poco a poco, Gwen se abrazó el pecho, señaló a la gente que sufría a su alrededor y preguntó en voz baja. Mientras tanto, Tony, que volaba hacia el cielo, le ordenó a Jarvis que aumentara al máximo la potencia de propulsión. De esta forma, podría ser atraído a seguir volando hacia arriba hasta que el oponente quedara incapacitado por el aire helado. Sin embargo, Tony también se sintió un poco extraño. Nunca antes lo había pensado. Obadiah fue quien vendió las armas de la compañía y quería suicidarse. Sin embargo, como este viejo zorro está en plena forma, Tony no permitirá que la otra parte acabe con su vida. Quiere deshacerse a esta persona que no le conviene con sus propias manos. Rumble. El sonido de un enorme motor retumbó, mirando la superficie del señor de hierro bajo sus pies que gradualmente comenzaba a congelarse. Las comisuras de los labios de Tony se elevaron ligeramente, revelando una sonrisa intrigante. Parece que aún no has resuelto el problema de la formación de hielo. Mordedura. Al ver que la superficie del señor supremo de hierro estaba completamente cubierta por una fina capa de hielo, la potencia de propulsión se perdió por completo. Justo antes de caer, Tony blandió su puño de hierro y emitió un crujido sobre la cabeza del señor supremo de hierro. Entonces, bajo la sonrisa satisfecha de Tony, el señor supremo de hierro, que era 2 o 3 veces más grande que él, comenzó a caer en picado. Sin embargo, antes de que Tony pudiera sentirse orgulloso, se quedó sin energía y comenzó a caer al suelo como una mosca perdida. Por suerte, el Warframe Mark II de Tony tiene una fuente de alimentación de emergencia. De lo contrario, Tony definitivamente terminará en un montón de lodo de hierro. Oye. Potts. Querido. ¿Me oyes? Tony, que regresó a la Tierra, contactó de inmediato con Pepper, y ahora tenía muy poca energía. Si la energía no se restablece a tiempo y la del reactor ARC se agota, la situación no es muy optimista. Oh. Dios mío. Tony, ¿estás bien? Al escuchar de nuevo la voz de Tony, la ansiedad de Potts finalmente se calmó. Necesito quitarme el traje e irme. Justo cuando Tony estaba a punto de ir a buscar a la señorita Potts para reponer fuerzas, una voz familiar volvió a sonar a sus espaldas. Tonyton, al oír la voz, se sintió mal y miró hacia atrás bruscamente. Pero fue derribado por un puñetazo del señor supremo de hierro. ¡Bum! Tony, que cayó al suelo, intentó levantarse, pero Obadiah no le dio otra oportunidad de jugar con astucia. Vi a Obadiah controlando al señor supremo de hierro, y los dos enormes brazos de acero, como un torno, aprovecharon la falta de reacción de Tony y lo sujetaron mortalmente. Cóctel Molotov. Rápido. Tony, constantemente apretado por la presión aplicada, apretó los dientes y le gritó a Jarvis. Realmente no esperaba que Obadiah, quien casi se cae desde una altura de 10.000 metros, no muriera en la caída. Mientras la voz de Tony se apagaba, la armadura Mark II que llevaba reaccionó de inmediato. Una bomba incendiaria, capaz de desafiar a Marte, salió disparada de su cintura. Como gotas de lluvia, crujió en el cuerpo del señor de hierro y cayó en las grietas de su armadura de hierro relativamente robusta. ¡Mierda! ¡Maldición! Obadiah, al detectar que el sistema estaba dañado, maldijo furioso, y ante la estrategia de Tony, solo pudo soltarlo primero y comenzó a intentar reparar el sistema. El comportamiento de Obadiah también le dio un respiro a Tony, quien aprovechó el hueco para correr rápidamente hacia la esquina de la pared. Mientras se escondía, le susurró a Potts. En ese momento, una voz desconocida resonó en los oídos de Tony. «Señor Tony, ¿necesita ayuda?» Capítulo 40. ¿Qué haces aquí? Al ver a Spider-Woman, que apareció de repente frente a él, Tony se sobresaltó. Si no hubiera reconocido a Gwen en las noticias, casi le habría dado un puñetazo. Por favor, señor Tony, no se emocione tanto. Solo estamos aquí para resolver a este grandullón y evitar que más gente salga lastimada. ¿Nosotros? Al oír a Gwen decir esto, Tony vio a Genos, que estaba de pie detrás de ella, vestido con ropa informal, con los dedos sobre la cóclea, como si estuviera hablando con alguien. Oye. ¿Crees que esto es una broma? Esto no es algo en lo que ustedes, niños, puedan meterse. Ahora mismo. Inmediatamente. Sácame de aquí. Tony miró el rostro juvenil de Genos y regañó a Gwen con una mirada de disgusto. Admitió que Spider-Woman tenía algunas habilidades, pero frente al irondo valor de Obadiah, esa habilidad era completamente insuficiente. Gwen vio que el tono de Tony no era cortés y que ya no le importaba. Se giró para mirar a Genos, que estaba detrás de ella, y preguntó. ¿Qué dijo? ¿Quieres que actuemos? El maestro dijo. Déjanos actuar. Genos bajó los dedos que sujetaban su cóclea y respondió con solemnidad. Al mismo tiempo, Tony, que estaba a un lado, también notó el sutil movimiento de Genos.
Solo entonces se dio cuenta de que este joven, que no parecía grande, en realidad tenía 2 brazos mecánicos. Oye. No necesito tu ayuda, sácame de aquí. Al ver que estos 2 tipos que aparecieron de repente estaban a punto de entrometerse en sus propios asuntos, Tony mostró desagrado. Aunque tenía una clara desventaja frente al Señor Supremo de Hierro, en ese momento Tony ya había descubierto cómo lidiar con la estrategia de Obadiah, cooperar con Pox y usar la explosión de sobrecarga del reactor para vencer al otro bando. Y ahora, ni hablemos de si estos 2 tipos que intervinieron repentinamente podrán derrotar a Obadiah. Su simple intervención ha destruido por completo su plan original. Señor Tony, avíseme de antemano que no decidimos atacar por usted. Mantener el orden es responsabilidad del gremio de héroes. Al ver la mirada de desprecio de Tony, Gwen no se preocupó demasiado. ¿El gremio de héroes? ¿Cómo? ¿Esta organización aún permite que menores arriesguen sus vidas para realizar tales tareas? Tony señaló a Genos, que estaba a su lado. Ah. ¿Así que buscaste ayuda? Justo cuando Tony expresaba su desagrado, la ametralladora del brazo levantado de Iron Overlord, que apareció de repente desde la esquina de la pared, ya apuntaba a varias personas. ¡Oh! ¡Maldición! Al ver que Obadiah se había encontrado, Tony maldijo y levantó las manos para atacar al grandullón. Sin embargo, en ese momento, descubrió que le quedaba poca energía. Bajo su control, el Mark II había perdido la mayoría de sus funciones. Tap tap. La ametralladora del Iron Overlord giró a toda velocidad y, en un instante, una densa lluvia de hierro se disparó hacia Tony. En el momento crítico, a Tony no le importaron estos 2 tipos que le habían hecho perder el tiempo y rápidamente se hizo a un lado. Pero cuando corrió 2 pasos rápidos, descubrió que los disparos habían cesado inexplicablemente. Justo cuando Tony miró hacia atrás con cara de desconcierto, el joven con ropa informal ya estaba bloqueando el cañón. ¿Este tipo? ¿Muerto? Al observar el extraño comportamiento de Genos, Tony se quedó con la mirada fija en un signo de interrogación. Nunca había visto a nadie tomar la iniciativa de golpear el cañón. Sin embargo, lo que sucedió al instante siguiente lo hizo retractarse de inmediato. Vi ambas manos sujetando al fortísimo Genos, perdiendo fuerza y tirando con fuerza, como arrancando un rábano, arrancó bruscamente la ametralladora revólver del brazo del Señor de Hierro. ¿Esta arma de baja calidad todavía se usa? Genos arrojó la ametralladora a un lado y, mientras el Señor de Hierro contraatacaba, gritó en voz baja. Golpe mecánico. Rumble. El codo derecho de Genos expulsó una gran cantidad de onda expansiva de llamas, y una nube sónica claramente visible estalló a muy corta distancia. Entonces, su puño derecho golpeó el pecho del Señor de Hierro como un tren bala a toda velocidad. Solo escuchen el sonido. En un instante, una poderosa onda expansiva inconfundible surgió entre los dos. Se extendió la onda expansiva. Fue como si la onda expansiva del tsunami lanzara directamente a Tony a más de 10 metros de distancia. ¿Qué demonios? Tony, afectado por el golpe, se puso de pie tambaleándose y miró en dirección a Genos con expresión de sorpresa. Al mismo tiempo, Obadiah, quien fue lanzado por el golpe, recibió al instante varias indicaciones de sistema de Warframe. Propulsión dañada al 50%. 86% de daño en la armadura pectoral. Se ha perdido el amortiguador. El brazo derecho ha sido desconectado. Al observar las marcas de puño profundamente visibles en el pecho del Señor Supremo de Hierro, Obadiah sintió un zumbido en los oídos. Nunca imaginó que un joven aparentemente normal pudiera tener un poder tan grande. No. A juzgar por el destello de llamas que salía de su codo derecho, este tipo no estaba solo. ¿Qué eres? Un profundo temor invadió el corazón de Obadiah, miró a Genos con ojos apagados y preguntó, ¿el gremio de héroes? Genos. Genos se quitó el abrigo informal y dijo categóricamente. Al ver el cuerpo completamente mecánico expuesto por Genos, Tony se quedó atónito por un momento. Era la primera vez que veía una estructura mecánica tan delicada. Al principio pensó que el otro era solo un chico peludo que había modificado algunas de sus extremidades y órganos. Ahora parece que estaba equivocado. No podría estar más equivocado. Señorita Araña, usted. ¿Cuál es el origen de su compañera? En ese momento, Tony miró a la araña Gwen no muy lejos y preguntó muy desconcertado. ¿No oíste lo que dijo? Él, del gremio de héroes. Bajo el cielo nocturno, se escucharon explosiones. Obadiah controla al Señor Supremo de Hierro y usa todas sus armas para atacar a Genos. Cohetes en miniatura, ametralladoras pesadas, láseres reflectantes. Un arma letal tras otra atacó frenéticamente a Genos. Y Genos no se quedó quieto ante el ataque casi descontrolado de Obadiah. Vi cómo liberaba toda su energía cinética y esquivaba fácilmente todos los ataques del Señor Supremo de Hierro a una velocidad imperceptible a simple vista. Entonces, juntó los puños y el arma en el brazo mecánico se abrió por completo. Mientras apuntaba a Obadiah, gritó. Super cañón incinerador espiral. Trueno. Por un instante, el fuego titiló. El fuego abrasador, como un deslizamiento de tierra, emitió un sonido atronador. Con el flujo continuo de energía, esta poderosa llama pareció cegar la vista de todos.
En un instante, se liberó una columna de luz de más de 10 metros de diámetro. Todo. Árboles, calle. Luces, armadura de hierro. Todo se vaporiza directamente bajo esta columna de luz de llama similar al sol. Se convierte en humo. Capítulo 41. Valor de justicia más 20.000. Dudi, sentado en el cómodo sofá, sostiene una taza de té humeante, escuchando el mensaje del sistema que resuena en su mente con una leve sonrisa. Parece que, a sus ojos, es inevitable que Genos pueda derrotar al Señor Supremo de Hierro. El valor de justicia ha subido a más de 50.000, es hora de sacar otra ronda. Tomando un sorbo de té, Dudi miró el panel personal que apareció frente a él y se dijo a sí mismo. Por otro lado, viendo a un Señor Supremo de Hierro tan grande siendo quemado sin dejar rastro, Tony sintió algo en el corazón, pero no pudo expresarlo. Observó la apariencia seria de Genos, aunque sintió algo por su comportamiento al ayudarlo a resolver su dilema. Sin embargo, es un inventor genio. Por primera vez, Tony se dio cuenta de la diferencia con Genos en el campo de la mecánica. Esta diferencia es como una bofetada en la cara de este egocéntrico rico. Aunque no sentía dolor, Tony sentía constantemente la visible huella roja de una mano en su mejilla. Es una broma. Gremio de héroes. Te superaré. Tony se quitó la armadura destrozada y murmuró en voz baja. Se golpeó la cara invisiblemente con su campo de fuerza. Claro que Tony no será aplastado todo el tiempo, pero también es un genio famoso. Aunque su habilidad sea inferior a la del otro, al menos no es inferior a la mayoría en términos de dinero. Al mismo tiempo, Genos, tras resolver el incidente, se dio la vuelta y se acercó a Gwen. Luego, le quitó el abrigo de la mano y dijo con indiferencia. Se acabó, vámonos. Bien. Al observar la batalla que terminó al instante, Gwen asintió tras unos segundos de distracción. La batalla fue una verdadera revelación para ella. Sin embargo, después de esta batalla, se sintió más decidida a unirse al gremio de héroes. Dado que eligió convertirse en una heroína, naturalmente no quería ser una rana en el fondo del pozo. Claro que es bueno salir y ampliar horizontes. Tras intercambiar algunas palabras, Gwen y Genos se separaron. Ambos desaparecieron en la noche. Dejando a Tony solo con el reactor cubriéndole el pecho, abandonó el lugar en ruinas y se dirigió al edificio Stark. Señor Tony, ¿ha salido tan tarde a correr con pesas esta noche? En ese momento, Natasha, que llegaba tarde, señaló la armadura de hierro que Tony no podía quitarse en las piernas y dijo, por favor, ahora no es momento de burlarse de mí. Mirando a la belleza de pelo corto frente a él, Tony, que había visto la foto de Natasha en la tarjeta de presentación, se sintió extremadamente impotente. De acuerdo, no se preocupe. Ya no soy tan terca. Tomó a Tony en brazos y le sonrió. Natasha no es idiota para que Tony se una a Shield. Naturalmente, es correcto causar una buena impresión en la otra parte en este momento. Sin embargo, el sociable Tony se dio cuenta al instante de la meticulosa reflexión de Natasha. Natasha, sabes, probablemente estaré ocupada un tiempo después de este incidente. Leí atentamente la tarjeta de presentación que me diste la última vez. Sin embargo, puede que no pueda unirme a Shield en este momento. Estoy ocupada. Tony sonrió y le confesó sus pensamientos a Natasha. Y Natasha se detuvo al escuchar las palabras de Tony. Esto hizo que Tony se sintiera mal de repente. No diré que no me uniré a Shield, así que no me ayudarás a regresar. Esta broma no es nada amable conmigo. Tony, acabas de presenciar la batalla en los gremios de héroes. ¿Crees que si esto continúa, podrás seguir adelante solo? Unirte a Shield no drenará tus propiedades ni... Natasha apartó la sonrisa y reprendió a Tony, que estaba a su lado, con seriedad. Lo sé, pero tengo mis propias ideas. Tony no se anduvo con rodeos, y esta vez sus palabras fueron más directas. Sin embargo, tras escuchar las palabras de Tony, Natasha soltó con decisión la mano de Tony sobre su hombro. Señorita Natasha, me retracto de lo que acabo de decir. Me uniré a Shield. Llámame primero y déjame volver. Al ver a Natasha irse sola, Tony se sintió un poco abrumado. Natasha ya no tenía tiempo para las bromas de Tony. Sacó su móvil y llamó a Mick. Jefe, asunto zanjado. ¿Ese hombre transformado derrotó a Valia? Al escuchar la voz al otro lado del teléfono, Mick sintió curiosidad por el desarrollo de la batalla. Sin embargo, no esperaba que no hubiera ningún proceso, y Genos mató a Obadia casi en un instante. Poco tiempo. Sí, lo resolvió casi en un minuto. ¿En un minuto? Al escuchar las palabras de Natasha, Nick mostró repentinamente una expresión de incredulidad. Había imaginado las habilidades de Genos. Después de todo, podía tomarse como rehén en un instante. Sin embargo, en su propia visión, descubrió que subestimaba enormemente a este héroe del gremio de héroes. Además, Tony nos rechazó. De acuerdo, ya veo. No tienes que preocuparte por los asuntos de Tony, informaré a los agentes que acechan en Osborne. Que se apresuren a obtener información favorable y te notificaré cualquier cambio cuando llegue el momento. Dicho esto, Nick colgó la llamada y se dio la vuelta para empezar a prepararse para otros asuntos. ¿Recursos tecnológicos? Nada mal.
Aunque Genos aún no había regresado a casa, Dudy ya había hecho 4 sorteos consecutivos. Sin embargo, esta lotería es una recompensa que puede mejorar el poder duro. Lo único útil puede ser los recursos técnicos de explosión y una pequeña parte del conocimiento mecánico de Tondi. Y este recurso es un 500 millones de yenes, más de 3 millones de dólares estadounidenses. Es un buen activo para una startup. La cuestión es que este activo tecnológico no es más que una existencia diminuta. Cuando robas los activos técnicos de la armadura que explota, no tienes que preocuparte por comer ni beber. Consume 10,000 puntos de justicia para abrir 10 robos consecutivos. Se han consumido 10,000 puntos de justicia. Felicidades por ganar las siguientes recompensas. Se consumieron 50.000 puntos de justicia, y Dudy ni pestañeó. En otras palabras, si hubiera gastado 40,000 puntos de justicia y no hubiera podido robar nada que pudiera mejorar directamente su fuerza, se estima que no habría podido evitar rociar. Pero ahora, con Genos y Gwen a bordo, ambos luchando contra el crimen, también se harán justicia. Así que Dudy no está angustiado en absoluto. Equipo de fitness de luz negra de superaleación. Juego del rey. Consola. Calzas de Superman. Sonriente. Puño de roca aplastante con agua fluyente de Bunbu. Puño de roca aplastante con agua fluyente. Iré. ¡Qué leyenda dorada! Al ver la cuarta recompensa que apareció, la boca de Dudy casi esbozó una sonrisa torcida. Efectivamente, respondía la idea anterior. No importa cuán improbables sean las probabilidades, golpear fuerte siempre puede ser una buena recompensa. Este puño de roca aplastante con agua fluyente es la mejor prueba. Después de unos segundos, se extraen todas las recompensas. Un aura invisible fluye por el cuerpo de Dudy. Es lo mismo que aprender el puño de hierro cortante torbellino antes, después de que el aliento se disipa. Dudy también aprendió el puño de roca aplastante con agua fluyente al instante. De esta manera, el puño asesino del dragón diente está a la vuelta de la esquina. Mira el torbellino que rodea su puño derecho y el flujo de aire azul oscuro que rodea su puño izquierdo. Dudy esbozó una sonrisa de satisfacción. Esta lotería es sin duda una gran mejora para mí. Capítulo 42. Bajo la llovizna, sobre el pavimento empapado por la lluvia, Dudy corría a paso constante por las calles donde entrenaba. A medida que el tiempo de ejercicio se alargaba, su físico, fuerza y resistencia también mejoraban enormemente. Sumado al hecho de que había aprendido el puño de roca aplastante del agua fluyente, ahora es 2 conceptos completamente diferentes de su yo anterior. Si antes podía presionar a Connors para que luchara, ahora definitivamente puede matarlo directamente, sin siquiera darle al otro la oportunidad de regenerarse. Un puñetazo en segundos. La brisa soplaba, y la forma en que Dudy corría bajo la lluvia no atraía mucha atención. Comparado con un extraño corriendo bajo la lluvia. El misterioso incidente de transformación ocurrido en Manhattan hace algún tiempo. Ser más atractivo que cualquier otra cosa. El ingenioso cuerpo mecánico y la estructura humanoide que acepta la estética pública. Poder terrorista abrumador. Estas condiciones son, sin duda, una oportunidad para satisfacer la fantasía de la tecnología mecánica para aquellos que siempre se ven afectados por el crimen. Y este llamado Genos, quien dice ser un héroe de el gremio de héroes, también se ha disparado en popularidad en el foro de Nueva York. Tabdada. Dudy, quien terminó su entrenamiento bajo la lluvia, se aseó y llegó a la preparatoria Mitown. Ante el ruido proveniente de las diferentes aulas, Dudy empujó la puerta del aula y entró. En cuanto se abrió la puerta, el ruido se hizo evidente. Innumerables voces discutiendo parecían susurrar, todas llegando a los oídos de Dudy. ¿Has visto las últimas noticias? Una persona transformada que estalla en llamas. He oído que es de la Asociación de Héroes. ¿Sabes qué tipo de organización es la Asociación de Héroes? ¿Quién lo sabe? Pero creo que la Asociación de Héroes debe ser una organización formada por héroes. En ese caso, ¿podrían Kim y los 2 Spider-Man de antes también ser miembros del gremio de héroes? Bueno, continuó la discusión, y 2 chicos discutían en 2 pupitres similares en la primera fila. Al otro lado del aula, incluso había una compañera que publicó una foto de Genos. En su escritorio. Más tarde, incluso puso otras fotos de Genos en su mochila, libros y otras pertenencias. ¿Genos ha empezado a comer anillos? Mira lo que pasa. En medio de la multitud de discusiones, Dudy se abrió paso entre la multitud que no paraba de hablar. Llegó a su asiento y metió su mochila en el centro de la mesa. Luego, como ignorando las voces de todos, se quedó sentado en silencio, con la mirada perdida en la ventana. Y justo cuando Dudy empezaba a vaciarse, pensando en pedirle a Genos que acelerara el proceso de Gwen, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Dudy, ¿has visto las últimas noticias? Las de Genos. ¿Qué? Preguntó Dudy, mirando a Gwen, quien no sabía cuándo correr a su lado. En cuanto al informe sobre Genos, a Dudy no le importó en absoluto. Sin embargo, la influencia de Genos tras su victoria sobre el Señor de Hierro, la ha visto ahora. Estas noticias recientes son una locura. El gremio de héroes va a incendiarse. Gwen le entregó su teléfono con alegría a Dudy, quien reprodujo el vídeo de Genos matando al Señor de Hierro en segundos.
Este vídeo ha tenido más de 200 millones de visualizaciones en YouTube. Aunque finalmente fue eliminado oficialmente. Sin embargo, mucha gente lo guardó. Ahora, este vídeo ha sido ampliamente publicitado en el Foro de Héroes de Nueva York, y muchos periódicos que buscan atraer la atención del público también lo han publicado específicamente. Constantemente surgen todo tipo de titulares y contenido con trucos. Por ejemplo, científico genio. El Warframe de Tony Stark no es tan bueno como el hombre misterioso de la transformación. ¿Por qué el hombre modificado llamado Genos tiene habilidades tan poderosas? La organización más poderosa y misteriosa del mundo. La Asociación de Héroes. Temas como este son casi el momento en que Gwen se entrega el teléfono. Al instante, la vista de Dudy se llenó de luz. Dudy, Genos es aterrador. ¿No lo has visto con tus propios ojos? Es un espectáculo. Al igual que los demás estudiantes, después de mostrarle el vídeo a Dudy, Gwen inmediatamente tomó el teléfono y lo admiró. Porque en este vídeo, hay más que Genos. Como compañera de Genos en ese momento, Gwen apareció en un vídeo tan popular como Spider-Woman, y naturalmente estaba muy feliz. La cuestión es que esta vez Genos dio a conocer la Asociación de Héroes y logró una gran respuesta. Este enfoque también enorgulleció un poco a Gwen, miembro del gremio de héroes. Es realmente poderoso, se estima que su poder destructivo es capaz de volar una colina. En ese momento, frente al escritorio de Dudy, Peter intervino con rostro solemne. Por cierto, Gwen, no digas que no lo sé. ¿Cómo te uniste al gremio de héroes? Si quieres, para decir que Dudy es el presidente interino del gremio de héroes, seguiré a Dudy contigo. Al observar la asombrosa actuación de la Asociación de Héroes Genos, Peter hundió la cabeza y le susurró a Gwen. Estar con una persona fuerte es el subconsciente de todos, sin mencionar que esa persona fuerte también es subordinada de un amigo. Ansioso, ¿verdad? Así que, si hay alguna opción, no te apresures a aceptar. Gwen le dio una palmadita en el hombro a Peter y sonrió. Tengo mucha curiosidad, Dudy. ¿Cómo demonios reclutaste a un héroe tan poderoso? Genial. Miren la escena donde se desata el golpe final. Este es el Terminator edición super mejorada. Peter temía que los demás estudiantes se dieran cuenta de sus palabras y le dijo a Dudy en voz baja, mientras miraba el vídeo en su teléfono con sorpresa. En ese momento, aceptar la fuerza de Dudy y la identidad de Rey le tomó mucho tiempo. Sin embargo, ¿quién hubiera pensado que bajo las manos de Dudy, habría una figura cuya fuerza era casi tan poderosa como la de Dudy? Y este personaje ha aplastado a los genios científicos de hoy en día. ¿Qué es? Este concepto. Si Dudy y Genos unen fuerzas, me temo que nadie en Nueva York podrá detenerlo. De acuerdo. No es imposible verlo más tarde. ¿No te parece bien que te lleve a verlo en persona? Iré. ¿En serio? Al oír que Gwen lo llevaría a ver Genos, los ojos de Peter se iluminaron de repente y miró a Gwen con expectación. Está bien, y no somos desconocidos. En ese momento, Dudy susurró. Al oír hablar a Dudy, el presidente interino de la Asociación de Héroes, la emoción en el rostro de Peter se hizo aún más evidente. Observó la expresión indiferente de Dudy y solo quiso darle las gracias. Pero fue interrumpido por Gwen, que llevaba un buen rato insistiendo. Por cierto, Dudy, ¿te gusta el bacalao? Cenaré bacalao en casa el próximo fin de semana. Dicho esto, todos entienden lo que Gwen quiere decir. Sin mencionar a Dudy. Peter, que estaba a un lado, lo vio y gritó que se fuera. Gwen, es parcial. Llévate a Dudy sin llevarme a mí, ¿verdad? Tú, quizás tenga que esperar hasta la próxima. Al ver la pretenciosa expresión de disgusto de Peter, Gwen rió y bromeó. Dios mío. Cuando cocine, tal vez pueda encargarme del mango. En ese caso, Dudy sin duda no se negará. Como miembro de la Asociación de Héroes, la relación debe estar bien controlada. De lo contrario, ¿quién estaría dispuesto a trabajar para ti? Sin embargo, como se trata de la familia de una chica, ven a la puerta. Los regalos son, por supuesto, indispensables. Después de pensarlo, solo pudo encontrar la manera de animar a Genos. Capítulo 43. El sol y la luna giran. A veces, el tiempo es muy similar a un cigarrillo encendido, y siempre se te escapa de las manos con el tabaco. Ha pasado un tiempo desde el incidente de Genos. Durante este periodo, Nick sigue siendo un poco impasible con Tony, quien aún no se ha unido a Shield. Durante este tiempo, Tony ha sido invitado repetidamente a reunirse. Es solo que Tony no ha comprendido sus buenas intenciones. Múltiples solicitudes, y al final solo hay un resultado. No. Y la razón es bastante superficial. Siempre hay una sola respuesta. Hay trabajo por hacer. Sin embargo, este trabajo que requiere mucho tiempo fue detectado por agentes monitoreados en secreto por agentes de Shield. El supuesto trabajo de Tony es un plan bidireccional llamado Antigenos y Anti-Kin Armor. Al otro lado, un tono de llamada nítido interrumpió a Dudy, que se estaba peinando. Al ver que quien llamaba era Gwen, Dudy contestó el teléfono con decisión. Dudy, recibí tu regalo, gracias. Muchísimas gracias. Por cierto, cuando vengas, la comida está casi lista. Escucha la dulce sonrisa de Gwen al otro lado del teléfono. Mientras se peinaba en el espejo, Dudy sostuvo el teléfono y dijo con indiferencia. Enseguida.
Entonces date prisa, o el bacalao no sabrá bien cuando esté frío. Al otro lado del teléfono, Gwen observó el don único que se exhibía en su interior y sintió cada vez más aprecio por Dudy. Nunca imaginó que Dudy se haría un regalo tan grande. Naturalmente, mi corazón estaba muy feliz. Toot. Al colgar, Dudy saludó a Genos, el ama de llaves, se dio la vuelta, abrió la puerta y salió. La primera vez que fui a casa de la chica, Dudy no tenía muchas preocupaciones. La única posibilidad de alguna preocupación era su padre policía. Como el primer compañero de clase invitado por Gwen. En la mesa, es inevitable hacerse preguntas sobre uno mismo. Y el tema más tabú de Dudy son las preguntas sobre superhéroes. Dudy no quiere que su identidad y la de Gwen sean expuestas a George, el jefe de policía. Cascabeles, ¿eres Dudy? La puerta de la casa de Gwen se abrió y una señora rubia abrió la puerta y preguntó, ¿la señora está aquí? Gwen te menciona a menudo delante de mí. Inesperadamente, eres tan hermosa y conmovedora como Gwen la describió. Frente a ella, Dudy, vestido con un traje negro con forro blanco, sonrió. Originalmente era alto y atractivo, además de que hacía ejercicio a diario. Su figura es bastante atlética, y con este traje, se ve particularmente erguido y limpio. Los músculos regordetes de ambos hombros pueden sostener perfectamente un traje ancho. A simple vista, este apuesto joven puede causar una buena impresión en una mujer en este país donde las hormonas masculinas son la estética popular. Gracias, tú también te ves bien, respondió Ellen Stacy, algo halagada, a Dudy. Al mismo tiempo, George, que escuchó el movimiento, también se acercó. Considerando lo sucedido antes en Osborne, George seguía estando de acuerdo con el joven. Dudy, ¿cuánto tiempo sin verte? Pareces más fuerte que antes. Entra y charlamos, hace bastante frío en Nueva York por la noche. Mirando la continua brisa otoñal fuera de la puerta, George sonrió y le dio una palmadita en el hombro a Dudy, revelando la mirada de un anciano al ver a su yerno. Gwen nunca había invitado a un compañero de clase a esta casa. Esta vez fue una invitación sin precedentes. ¿Cómo es posible que sus padres no entiendan el significado? Gracias. Respondiendo a George, Dudy entró en la espaciosa casa. Tras cruzar la entrada, un atrio que integra la zona de invitados y el comedor. Esto se debe también a que la señora está aquí limpia la casa de vez en cuando. A simple vista, este impecable atrio causa una buena impresión en los visitantes. Casi me lo pierdo. En ese momento, al ver que la persona a la que invitó finalmente iba al banquete, Gwen señaló la hora en su móvil y dijo con una sonrisa, no voy a romper mi promesa. Al ver la sonrisa de Gwen, Dudy se acercó a ella y entró con ella en la cálida cena. Escucha, Gwen, tus notas en el colegio no son malas. ¿Te gusta el ejercicio, verdad? En el restaurante, George jugueteó hábilmente con el cuchillo y el tenedor y colocó el bacalao cortado en su boca. Sin olvidar preguntarle a Dudy. Y mirando a George, que se preguntaba con cara de desconcierto, Dudy supo que, después de todo, el chisme indispensable estaba a punto de llegar. Sí, tío, el ejercicio diario es uno de mis grandes placeres. Como niño chino que rara vez usa cuchillos y tenedores, Dudy obviamente no está muy acostumbrado a esta operación. Mientras forcejeaba para sujetar el pescado con cuchillo y tenedor, no olvidó hablar con George. Es bueno que te guste hacer ejercicio y es bueno para el cuerpo. Por cierto, Dudy está a punto de graduarse, ya que tienes buenas notas, ¿estás listo para ir? Antes de que Dudy pudiera llevarse el pescado a la boca para masticarlo, las palabras de la señora Stacy lo obligaron a dejar el cuchillo y el tenedor. Es más, Dudy, ante esta pregunta, no supo qué responder. ¿Sabes? Las dos frases en la puerta hicieron que Dudy, que no era muy bueno con la expresión, pensara detenidamente. Esta pregunta le dio ganas de rascarse la cabeza. Lo siento, mamá, se me ocurrió que tenía una pregunta académica para Dudy. Espera tu pregunta. Conociendo la personalidad de Dudy, Gwen, sentada frente a él, pareció avergonzada de relevarlo. Después de todo, él es mayor que él, aunque sea compañero de clase y amigo. Si la otra parte está en problemas, no se puede ver la muerte sin salvarla. Poco después, tras 3 rondas de cena, los problemas en la mesa finalmente se resolvieron sin peligro con la ayuda de Gwen. Al menos no delante de George, el viejo policía. Y para evitar los próximos problemas, Gwen simplemente llevó a Dudy a su habitación. Se estima que si esto continúa, tarde o temprano su identidad tendrá que ser revelada delante de su padre. Esto es algo que Gwen no quiere ver. La habitación estaba bien decorada, rosa y delicada. Parece que para diseñar un regalo, el tono de color al menos no es el adecuado. Al ver que la puerta de la habitación se cerraba por completo, Dudy, que había entrado en el tocador de la chica por primera vez, miró a su alrededor. Y justo cuando observaba el arreglo de la habitación, Gwen estaba detrás. Él ya se había puesto el regalo que Dudy le había dado. Un traje de araña hecho de oro y titanio. Aunque la mayoría de las funciones del traje no se han perfeccionado, se han creado muestras del mismo. También es una buena opción para usar como armadura de alta resistencia en el cuerpo. ¿Cómo? ¿Te queda bien? Mientras la voz de Gwen se apagaba, Dudy miró en dirección a ella. Vi una brillante luz de luna blanca brillar sobre los hombros de Gwen.
La novedad del traje reflejaba algunos destellos rojizos. El diseño original era ajustado, fino y portátil. Combinado con la orgullosa figura de Gwen, se ve especialmente hermoso. Bien, muy respingado. Al ver la apariencia descuidada de Gwen, Dudy pareció indiferente y dijo con una reverencia. ¿No puedes? ¿No puedes reaccionar? Preguntó Gwen con disgusto, al ver la apariencia plana de Dudy. Y justo cuando Gwen estaba a punto de obligar a Dudy a comportarse, alguien llamó apresuradamente a la puerta cerrada. Querida, lamento interrumpir tu tiempo libre. Algo ha salido mal, y nuestra cena podría estar llegando a su fin. Afuera, George tocó la puerta y recordó. ¿Qué pasa? Al oír a su padre tocar la puerta, Gwen no se preocupó mucho y se quitó rápidamente el traje de batalla. Ahí, fue otra vez el caos de apuñalamientos militares, liberando a un tipo loco para sembrar el caos. Tengo que volver a la comisaría. Quédate en casa y no andes por ahí esta noche. Este incidente no es poca cosa. Capítulo 44. Las calles de Harlem están llenas de noche. La cúpula celeste está salpicada de estrellas. Sin embargo, una luz de luna tan encantadora tiene una existencia incomparable. Por ejemplo, el rugido que resonó por toda la calle. Y el penetrante olor de esa fuga de combustible. En una calle del vasto distrito de Harlem, un hombre militar fue lanzado al aire por un objeto desconocido. Entonces, el techo del vehículo se estrelló contra el suelo y cayó pesadamente sobre el duro asfalto. Las calles estaban vacías. Sin embargo, bajo el escenario de los fuegos artificiales, todo parecía extremadamente caótico y desordenado. Miren su fantasma. ¿Quién disparó? ¿No dijiste que solo había uno bueno? ¿Por qué está el segundo presente? ¿Qué hay del general Ross? Necesitamos apoyo. En un vehículo militar blindado, un capitán le gritó al soldado a su lado. El escupitajo era extremadamente urgente. Era como si al instante siguiente su vida fuera cegada por un dios invisible de la muerte. ¿Qué hay de los RPG? Maldita sea. Dense prisa por mí. Al observar el hombre en llamas a lo lejos, una alta figura verde emergió de entre las llamas. Una sensación de crisis incontenible se apoderó del corazón del capitán. Llamó a los soldados que lo rodeaban y gritó, ¡Rum! Un cohete desató una llama devastadora y una cortina de humo blanco asfixiante emergió tras el gatillo de un soldado. Entonces se abalanzó sobre la figura verde. Conviérteme en puré de carne. Al ver el cohete dispararse con éxito hacia el objetivo, el capitán finalmente sintió algo de consuelo. Sin embargo, en menos de medio segundo, el último atisbo de consuelo que le permitía mantener la cordura se desvaneció. Vi que el cohete, con una velocidad inicial de 290 metros por segundo, fue alcanzado directamente por el hombretón verde, lleno de espolones óseos, con sus propias manos. Tras un breve instante, el cohete detonó directamente en su mano. Sin embargo, con el cuerpo en llamas, el monstruo verde salió ileso. Ni siquiera se movió. Ante esta situación, el capitán se sintió completamente desesperado. ¿Sabes? Esto es suficiente para volar a través de una placa de acero de 600 milímetros de un RPG. Esta cosa extremadamente letal en realidad no puede causarle ningún daño. En este momento, ya no sabía qué más podría luchar contra esta criatura. 50. Ametralladoras pesadas de gran calibre, cañones sónicos, helicópteros de combate, lanzacohetes. Estas armas, que a la gente común le parecen extremadamente letales, son como juguetes ante este monstruo. Retírense. Retirada rápida. Observa cómo el otro aumenta gradualmente el ritmo, que finalmente se convierte en una carrera al galope. El corazón del capitán latía con fuerza. Se replegó rápidamente en el vehículo blindado y gritó frenéticamente al conductor. ¡Rum! Un fuerte rugido surgió del techo del vehículo. El capitán, que iba en el copiloto, sintió una descarga repentina. El centro de gravedad del vehículo blindado en el que estaba se redujo drásticamente. Dios bendiga a América. Mirando el techo, que se deformaba constantemente, aún rugía en la larga noche. Innumerables imágenes del pasado pasaron por la mente del capitán y suspiró con impotencia. Trueno. En un instante, el vehículo blindado, que pesaba 20 toneladas, se convirtió en una bola de hierro. En un instante. De la armadura de acero, constantemente deformada, brotó una gran cantidad de sangre. El gigante capaz de destruir este vehículo blindado no parecía satisfecho. Levantó la cabeza al cielo con un rugido prolongado y, furioso, pateó la bola de hierro, que salió volando a decenas de metros de distancia. ¿Qué es eso? ¿Extraño? ¿Será que el fantasma de la casa de la evolución ha vuelto? Gwen, quien llegó al lugar con Dudy, tenía una extraña expresión de horror. No es exactamente así. Al ver esa cosa verde por todas partes, Dudy sin duda conocía el origen de este tipo. Mientras le explicaba a Gwen, no olvidó sacar el teléfono para contactar con Genos. No es algo que la casa de la evolución haya inventado, así que ¿qué es esto? Al escuchar la explicación de Dudy, Gwen quedó muy desconcertada. En su opinión, solo la casa de la evolución puede crear semejante monstruo. Pero, pase lo que pase, tales monstruos deben hacer todo lo posible para detenerlos.
De lo contrario, la amenaza que representa este monstruo es definitivamente no inferior al hombre lagarto que derrumbó el edificio Osborne. Dudy, por su parte, pareció comprender que Gwen quería oponerse a la idea del otro bando. Vi que extendió la mano para detener el cuerpo de Gwen y dijo sin rodeos: no eres su oponente, deja que Genos se encargue de esto. Pero, al oír la explicación de Dudy, Gwen Gunn quiso replicar. Sin embargo, otra violenta sacudida llegó desde el otro lado de la calle. Al oír el repentino movimiento, Gwen miró hacia atrás. Vi un objeto desconocido caer del cielo sobre la calle, abriendo un enorme y profundo pozo. Descubrió que, del pozo abierto por el objeto desconocido, emergía un monstruo de piel verde, casi igual al que acababa de aparecer. Solo que esta piel verde no tiene los mismos espolones óseos que sobresalen del anterior. Por otro lado, tras haber resuelto personalmente la abominación de todo el ejército, al ver la llegada de Banner, dejó escapar un rugido fatalista. Entonces, estalló con una velocidad asombrosa. Se abalanzó sobre Banner. Y Banner no mostró debilidad, se lanzó hacia adelante sin dudarlo. Después de un rato, se enfrentaron de inmediato. Las escenas que estallaron en ambos bandos fueron extremadamente violentas. Casi cualquier golpe puede causar un gran impacto. En ese momento, los ojos de Gwen se quedaron atónitos mientras se escondía a un lado, y finalmente entendió por qué Dudy la detuvo. Menuda batalla. Esta es una batalla sangrienta que no se puede ver directamente. Incluso si sale a luchar con un traje de araña, cree firmemente que solo puede esperar a que el traje sea derribado poco a poco. No hay posibilidad de contraatacar. Debido a su propia fuerza y velocidad, no es un orden de magnitud en absoluto con estos dos bienes. Trueno. Olas de temblores se extendieron por las calles de Manhattan. Incluso las alcantarillas de Nueva York pueden sentir las obvias vibraciones. Realmente está perturbado por todas partes. En un laboratorio subterráneo secreto, Kinos afinó la poción con una mirada irritada. Para un genio solitario como él, perturbar es lo más algo imperdonable. Si no fuera por los problemas que había surgido en el experimento Asura, el cuerpo experimental Asura era solo un producto semi-acabado e incompleto. Deseaba con todas sus fuerzas ordenarle que perturbara a este grupo de seres que lo perturbaban. Aniquilarlo todo. Sin embargo, en la cabina experimental especial a sus espaldas, no era el único perturbado. En medio de un temblor similar a un terremoto, el inexplorado cuerpo experimental Asura abrió lentamente sus ojos rojo sangre. Lucha. La batalla nunca termina. ¿Qué? Al oír una voz proveniente de la cabina experimental a sus espaldas, Kinos mostró una extraña expresión de sorpresa. Miró al cuerpo experimental Asura en la cabina, que había abierto los ojos, y de repente se sintió mal. Sin dudarlo un instante, presionó con decisión el botón de pánico a su lado. En un instante, la tubería de plástico que conectaba el cuerpo Asura inyectó una gran cantidad de sedante en el sujeto experimental Asura. Sin embargo, con las constantes inyecciones de sedantes, los cambios en el experimento Asura comenzaron a hacerse cada vez más grandes. El rugido incesante resonó por todo el laboratorio. Lucha. Lucha. Capítulo 45. Tabdada, residuos de vidrio estaban esparcidos por todas partes, y las luces rojas de alarma parpadeaban sin parar. La combinación del profundo laboratorio y el rojo sangre del suelo hicieron que este lugar sin vida se sintiera repentinamente aterrador. Al observar la destrucción del laboratorio, Norman, quien llegó tarde, sintió un escalofrío. Era solo que la situación se había dado así, y él no tenía muchos cambios de humor. Tras ser inyectado con la poción de Kinos, su enfermedad genética se curó. Sin embargo, la personalidad de sangre fría que acechaba en su corazón también surgió rápidamente. Sin darse cuenta, una segunda personalidad surgió y rápidamente reemplazó a su amo. Ante una escena tan horrible, mantener la compostura también se debía al dominio de su segunda personalidad. Es vergonzoso. Norman observó la cabina experimental de Asura destrozada, y probablemente pudo adivinar una o dos cosas en su corazón. Caminó lentamente hacia el área de control central en el centro del laboratorio, bajo su mirada penetrante. Un cadáver retorcido por el exterior, una fuerza tan grande que casi lo deforma apareció ante sus ojos. Esta distorsión exagerada casi podría describirse como un trapo escurrido. Carne y sangre se entrelazaban con huesos rotos, y la sangre se secaba. De no ser por el cuerpo roto que quedó en el lugar, Norman no habría podido adivinar la identidad del cuerpo. «Kenos, terminaste así». «Es triste», dijo Norman sin expresión. Como si ya hubiera anticipado este repentino statu quo. Ruido, pasando por alto el cuerpo de Kenos, Norman se dirigió a la mesa de experimentos y recopiló en silencio toda la información y los datos que se encontraban allí. Estas cosas son muy valiosas, y ahora que Kenos ha muerto, el bicho raro que creó antes no tiene nada que ver con Norman. Pero la información y los datos aún pueden ser utilizados por él. Dicho sin rodeos, estos no son solo tesoros valiosos, sino también una buena medicina para su continuo mejoramiento. Norman, llegas un poco tarde hoy. De repente, una voz familiar sonó a sus espaldas, y Norman abrió los ojos de par en par.
Esa voz tranquila y ligeramente arrogante se había escuchado innumerables veces en tantos días. Para confirmar su conjetura, echó la cabeza hacia atrás y miró hacia atrás. Vi a un hombre alto con traje y zapatos de cuero de pie justo detrás de él. Este hombre no es otro que Kenos. Tú. Al ver a Kenos de pie frente a él intacto, Norman se sintió sorprendido en su corazón, aunque su rostro se mantuvo firme. Esquivando la mirada. Ante la confrontación de los 4 propósitos, Norman evitó débilmente la mirada de Kenos. Miró hacia el banco, y el cadáver retorcido seguía allí. No había resucitado. Al ver este resultado inesperado, Norman se sintió aún más desconcertado. Tiene sentido decir que ha resucitado directamente. Después de todo, Kenos es bueno en la regeneración biológica y la reforja corporal. Antes de morir, el mismo agente G4-2 que Connors, inyectado. No es imposible sobrevivir. Pero Norman nunca pensó en esta situación. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Qué hay del sujeto experimental Asura? Preguntó Norman con calma. Aunque tenía frío, su rendimiento fue extremadamente bajo. Pero el sudor frío que le emanaba de la espalda ya lo había delatado por completo. Rompió los grilletes y huyó. Pero antes de que pudiera escapar, saqué su dispositivo experimental. Nadie sabrá de dónde salió. Dicho esto, Kino sacó una lente del tamaño de una uña del retorcido montón de carne y hueso. Luego, se estremeció ante los ojos de Norman, indicando que no mentía. ¿Qué sigue? El sujeto ha huido. El plan ha fracasado. Al ver que Kenos confesaba generosamente este hecho, Norman no hizo más preguntas. Pero esta duda se me quedó grabada en el corazón. Siempre hay un sujeto, y este sujeto es inestable. Aún está lejos de lo que esperaba. Como mucho, es solo un producto a medio terminar. Mientras el protocolo experimental siga vigente, el plan aún puede implementarse. Y no hay más pérdidas por su sabotaje. Los demás sujetos del laboratorio no se vieron afectados. Comparada con el tono monótono de Norman, la calma de Kinos era más natural. Ni siquiera se siente presión suya. Date prisa. Además, necesito ver avances en la mejora del planeador demonio. La familia superior ya me está instando. Tras terminar de quitarse el collar con facilidad, Norman le dio un ligero golpe a Kenos tras 2 palabras. Sin darle a Kenos la oportunidad de negarse, se marchó rápidamente. Es muy raro, director Nick, que me llames de verdad. Al ver la llamada de Nick, Dudy respondió con decisión. Basta de tonterías. No estoy aquí para charlar contigo. No conté con Tony la última vez. Al escuchar el tono serio al otro lado del teléfono, Dudy parecía extremadamente relajado. ¿Qué pasa? Ayudé a Tony con un gran problema y me dio las gracias demasiado tarde. Si es así, desmintí la idea de que querías que Tony se uniera a Shield. Entonces me retractó de lo que acabo de decir. Nick se quedó un poco atónito ante las palabras de Dudy. Reclutar a Tony para unirse a Shield y formar los Vengadores es un secreto a voces, que ni siquiera Peter, que tiene contacto con Dudy, sabe. ¿Cómo lo supo este chico? ¿Será que la Sociedad de Héroes tiene un departamento de inteligencia más poderoso que Shield? Tras pensarlo un momento, Nick, tuve que dejar estas cosas de lado por un momento, y había un problema aún mayor que resolver por ahora. ¿Has leído las noticias sobre la batalla entre los 2 monstruos de piel verde? Estaba en el punto de mira. Escuchando a Nick, Dudy confesó. Entonces sabes que también hay un caso importante de un extraño descubrimiento en el East Side de Manhattan. El extraño corre hacia ti. ¿Un caso extraño descubrimiento? Un atisbo de duda apareció en el rostro de Dudy, justo cuando estaba a punto de continuar con su interrogatorio. Un suspiro lo interrumpió. Al subir la voz, Dudy levantó la vista. Vi que sobre el campo de batalla entre Abominación y Banner, una figura negra y aplastada se alzaba en el cielo, batiendo sus alas como las de una cigarra. De un tamaño enorme. Comparado con los 2 Hulks que seguían luchando en tierra, era lo suficientemente grande como para igualarlos. ¿Qué es eso? Al mirar el objeto extraño que apareció de repente, no solo Gwen estaba observando la batalla con Dudy. Los 2 Hulks que seguían, Smashing también dejó de luchar y miró hacia arriba. Unicornio Asura. Mirando la figura familiar, Dudy explicó con una expresión seria. Como el bicho raro número 1 que puede clasificarse de un solo golpe. Dudy lo recuerda bien. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete. Para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.